Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy os traigo lo que va a ser, bueno, un aperitivo, primer plato, segundo plato, de eso que ponen entre medias, segundo plato, postre, sí, vais a tener contenido aquí de sobra para una buena temporada. Hoy os traigo a Mariel Lang. Mariel, no sé si la conoceréis. Después de este podcast muy probablemente la recordaréis, pero sí, yo a Mariel la encontré en Twitter y fue a raíz de que estaba buscando, bueno, no sé, yo siempre estoy en Twitter, ¿no? A ver qué echan. Y siempre buscando, tratando de encontrar personas interesantes a las que traer aquí al podcast para vosotros, de nada. Bien, pues estaba yo ahí viendo eso, lo que echaban en Twitter, cuando encontré a Mariel hablando de análisis on-chain, análisis de cadena para entender el mercado de Bitcoin y demás. Esto del análisis on-chain, bueno, lo vamos a ver durante el podcast, pero es una cuestión que ha salido muy a menudo y recordaréis, por ejemplo, lo del stock to flow, el modelo S, bueno, pues ese parte también, bueno, ese no parte del análisis de cadena, pero el tipo que lo montó, Plan B, tiene mucho otro trabajo sobre análisis de cadena y demás. Total, que es un tema que es interesante. El valor que tiene, bueno, lo veremos durante la conversación y, bueno, es una cuestión muy subjetiva. Pero es un tema interesante sobre el cual no había tenido yo oportunidad de hablar con nadie en español. Así que encontré a Mariel hablando de esto y dije, hombre, Mariel, una mujer hablando de análisis de cadena, de trading y bitcoiner. Digo, bueno, pues esto lo tiene todo. Así que traje a Mariel y, como verás en breves instantes, la conversación fue de lo más sorprendente. Así que nada, no quiero darte más pistas, simplemente escúchala con paciencia mental, te diría, porque hay mucha información que asimilar. Y Mariel la explica de forma similar a, no sé, a lo que puede ser, no sé, un ataque militar con miles de misiles. Bueno, pues toda esa información te va cayendo ahí cual Blitzkrieg en Londres. Bien, total, que vamos ya al lío. Antes nada, un par de cosas. Twitter, @alberto_mera. También puedes encontrar a Mariel en Twitter, Mariel Lang Saez, todo junto. Aunque encontrarás enlaces a estos... Bueno, sí, encontrarás esta información en la descripción del podcast. Y luego está lo de Patreon, por si me quieres ayudar, por si quieres recompensar esta ardua tarea que es echar tiempo en Twitter. No está pagado. Para encontrar a estas personas tan increíbles y traerlas aquí al podcast. Así que sí, puedes ayudarme con eso en Patreon. Puedes ayudarme a que haga eso más bien en Patreon, a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Puedes venirte a ver estas entrevistas, donde muchas veces el entrevistado se queda un ratito después para cubrir alguna pregunta de la audiencia. Puedes así también ver a la persona en directo. Bueno, creo que tiene más gracia. Y si no está una persona, pues estoy yo, que también tengo gracia, supongo, ¿no? Bueno, vale, pues eso en Twitch. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Relay ofrece para mí un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad y por eso lo recomiendo. Relay es una empresa que está en Suiza, donde hay muchos suizos simpáticos, ya sabéis. Y nada, funciona de tal manera que tú envías una transferencia a la empresa de Suiza, la empresa Relay en Suiza, y Relay te manda Bitcoin a un monedero que tú controlas. Y luego de ahí, si quieres, pues puedes mandar Bitcoin a donde tú quieras. A un monedero que frío, por ejemplo, o algo así. Así que, wow, multifirma, mejor todavía. Bien, total, que así es como funciona Relay. Por eso me gusta, porque es muy sencillo. No te pide hacer KYC, simplemente la transferencia. Y no es del todo privado, como sabéis, porque, bueno, ellos tienen el IBAN de la transferencia que viene de tu parte. Pero bueno, digamos que es relativamente privado, lo cual me gusta. Así que nada, creo que es un buen equilibrio y por eso lo recomiendo. Enlaces a esto en la descripción del podcast. Vamos ya con Mariel. He estado hablando rápido para que os vayáis acostumbrando, ¿vale? Ánimo. Hola Mariel, bienvenida a un podcast sobre Bitcoin. Gracias, Alberto. Me gusta el nombre del podcast. ¿Te gusta? A mí también me gusta. No, Creo que es inconfundible. no fue el primer nombre que le puse. El primer nombre que le puse allá por 2018 fue La Madriguera de Conejo, porque, bueno, supongo que habrás escuchado, ¿no?, esa expresión. Claro, el Y rabbit hole. exactamente. Y luego pasó a un podcast sobre blockchain, cuando todavía era un poco shitcoiner. Y luego pasé a un podcast sobre Bitcoin cuando ya me hice totalmente maxi. Tú sé que no eres totalmente maxi, creo, pero bueno, da igual, tampoco hace falta que nos Yo metamos en ese en... punto medio. Sí, en general a las mujeres
metidas en Bitcoin a las que he conocido, con todas me pasa. No sé si es que, bueno, no queréis hacerle ascos a nadie o queréis que nadie esté triste por vuestra no elección de su moneda. No sé por qué, igual es un tema de empatía, no tengo claro. Pero con todas, todavía no he conocido a una mujer 100% Bitcoiner. Todas os movéis ahí entre varias. Pero bueno, que está bien, es una decisión muy personal, así que genial. Yo sí tengo, después hablamos de una conclusión de por qué yo creo que eso sucede. Sí. Ah, pues me voy a apuntar por si acaso se me olvida. Pero, vale, si te parece, vamos a empezar con un poco bueno, de tu situación y de contexto, porque si bien, como digo, no he sido capaz de encontrar todavía a una Bitcoiner mujer, totalmente Bitcoiner, sí que lo tuyo me parece casi más extraño, porque lo tuyo es analista de datos, Bitcoiner y trader. O sea, es como, Sí, yo qué es como una sé, confluencia extraña. sí, no, pero es una confluencia de sectores en los cuales he conocido a muy pocas mujeres. Y tú estás en los tres. Yo soy un criptobro más, lo sé, parece. Eres un Totalmente, cripto, bro. Bueno, bien, pues puedes contarnos qué te llevó a ser una especie de crypto sister, por así decirlo. seguro. Bueno, miren, bueno, como para los que me conocen, ya saben quién soy, para los que no me conocen, mi nombre es Mariel Lang, no Mariela, no María, Mariel Lang. Entonces, bueno, yo empecé en este mundo no por Bitcoin, como mucha gente se enteró de, ah, Bitcoin, voy a invertir. Yo empecé en este mundo porque yo tenía un emprendimiento, yo tenía una pastelería y trabajaba como loca y era muy joven, tenía 12 años, pero mis papás estaban desempleados. Entonces yo tenía un don de la cocina, aproveché, empecé a surtir primero a los kioscos del colegio, luego a kioscos más grandes, paradas, inteligentes, todo esto. Mis ponquecitos estaban en todos lados. Y llegó un punto en que me sentía autoexplotada, porque si les soy honesta, no era que mis padres me obligaban, sino que yo sentía que había otra situación. Entonces, ¿qué sucede? Que en base a eso empecé a ahorrar una cantidad de dinero que no debería tener un niño de 12 años, empecé a salir en el periódico, tenía una compañía, tenía 2 empleados, o sea, estaba creciendo bastante. Y después pensé, y me pegó, creo que mi primera crisis existencial un poco joven de yo tengo que hacer esto toda la vida. O sea, ¿y cuál es lo siguiente? Abrir un negocio físico, abrir muchos negocios físicos, ser como Body, el de las tortas. O sea, de verdad, yo quiero hacer esto toda mi vida. Y la respuesta fue no. Yo quería disfrutar, ¿sabes? Comprarme un mini carro, que era lo que podía manejar en esa época. Y ahí buscando, teniendo el poder de que en ese momento la red social que existía era Facebook y también existía Reddit. Yo usaba full Reddit y bueno, hablaba inglés, entonces obviamente era otro universo. También me encontré algunas cosas que no debía haber leído a mi edad, pero bueno, consecuencias, ¿no? Entonces allí llegué a algo llamado ETFs y luego llegué a todo el sistema financiero de Estados Unidos. Los Roth IRA, que puedes maximizar, literal entras con $2.000 y pueden convertirse en 2 millones y los retiras a los 20 años, 40 años, dependiendo del plazo sí, del tiempo temporal, valga la redundancia, los retiras sin ningún tipo de impuesto. También están los 401(k)s, que son fondos de ahorro. También está cuando tú tienes un matrimonio, ¿verdad? Pueden abrir uno en conjunto y la liberación de taxes es increíble. El S&P 500, cualquier tipo de fondo indexado. Y yo tipo, wow, eso no existe en Venezuela, no existe en Latinoamérica en realidad. Entonces, luego de eso viajé a Estados Unidos y bueno, yo quería ir al Stock Exchange. No tuve la oportunidad, fui a Disney, pero bueno, fue una buena decisión. Y luego cuando llegué me di cuenta de que un país capitalista funciona muy distinto a lo que sea que haya en Latinoamérica, que ni siquiera voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que empecé a investigar sobre los ETFs. Obviamente eran inversiones a muy largo plazo, pero si tú estás en un país donde hay inflación, un 10% al año es una locura. Porque ¿qué pasa? Yo empiezo el año con un poder de compra de 100% y lo termino con un poder de compra de 50 y 3 ceros menos. Entonces, literalmente era una solución increíble. Allí entré a mi primer ETF, que fue el Triple Q. Es un ETF de prácticamente, sí, una cantidad de acciones que cotizan como en un tracker, ¿verdad? En un índice, es muy parecido a un fondo indexado, solo que es más puntual de tecnología, literal. Nasdaq, etcétera, distribuí en 3 ETFs, pero en el que más entré era Triple Q. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solo sabía que eso me daba aproximadamente 10%. Entonces entré allí y todo ese año me metía, todos los meses, a revisar. Estaba con un broker que me había prestado un familiar en Estados Unidos, porque, repito, era menor de edad y no tenía un ITIN en Estados Unidos. Entonces, al finalizar el plazo de 2 años, eso fue durante 2013, 2014, en todo ese tiempo estuve estudiando sobre la parte de invertir, o sea, ir más allá de un negocio. También monté otro negocio que era una agencia
de todo lo que tenga que ver con estampar, estampaba suéteres, camisas, lentes, de todo. Todo lo que se pudiera estampar, yo lo estampaba, imprimía ¿Y qué etiquetas, pasó con etcétera. los pasteles en este momento? Todavía estaba haciendo los pasteles, estaba haciendo las dos cosas. O las Entonces, tres. luego en el 2015, sí, en el 2015 me metí a trabajar por toda la parte humanitaria, porque bueno, en Venezuela hacía falta. Entonces, hacía actividades humanitarias. Luego, aquí hubo una crisis, en Venezuela hubo una crisis gigantesca, o sea, una crisis económica literal muy fea. Y como es un país que no tiene un ente regulatorio, pues, que pase lo que sea. Allí dejó de haber harina, dejó de haber azúcar, regulaban los productos por persona, no importa la cantidad de dinero que tuvieras. Entonces, si quieres comprar una harina, era 2 harinas por persona. Y si lo comprabas en el mercado negro, costaba 6 veces una harina. Entonces, se me cayó todo el modelo de negocios anteriores y mi modelo de publicidad, ¿verdad? De estampados publicitarios, pues nadie se casaba, nadie hacía fiestas, o sea, literal se me cayeron los dos negocios y lo único que me quedó fueron los ahorros. Entonces, imagínate si la seguridad corporativa no es real en una compañía como Facebook o Google o en una compañía, una transnacional gigantesca, la seguridad de emprendimiento tampoco existe. O sea, no hay ningún negocio que se pueda quedar allí. Entonces, allí volví a mi fiel ETF y bueno, justamente en esos años el crecimiento económico en Estados Unidos estaba genial, pues literal estábamos empezando con el gobierno de Trump y no, mentira, no estábamos en gobierno de Trump, estábamos en esa transición de salir de gobierno de Obama. Y era un gobierno, durante los gobiernos demócratas normalmente se expande el 10% de la economía y los gobiernos republicanos es un 50%, algo así, pero ese 10% ya fue una locura. Entonces justo ahí salí de casi todo lo que tenía en los ETF porque no tenía con qué comer, o sea, literalmente me había... Estaba en quiebra, fue la primera vez que estuve en una quiebra. Perdí todos mis negocios, etcétera, y allí encontré el trading, literal. Ya lo había leído antes, lo había leído desde el 2014, pero en el 2015 fue cuando lo empecé a ejercer, porque dije, ok, tengo que conseguir una manera que no dependa de un negocio, de un proveedor, de trabajo para poder ganar dinero. Bueno, ahí hice todos los modos de trading que te puedas imaginar. Hice trading en Nasdaq, en futuros, en opciones, contratos por diferencia, que es el que todavía hago, también opciones a plazo, trance con commodities, petróleo, todo. Perdí un montón de dinero aprendiendo. Aprendí teorías, mira, Fibonacci, regresión logarítmica, ciclos de expansión, ondas de Elliot, Martingale, lo que te imagines. Ninguna me funcionó. O sea, ninguna me funcionaba por más de 3 meses. Entonces ahí me senté y dije, bueno, así, porque lo mismo hice en todos los negocios. Si no encontraba algo que existiera, pues lo creo. Entonces hice como una receta en base, sabes que hay un método muy popular que es el de los order blocks, que es oferta y demanda, pero sigue siendo muy gráfico. Entonces yo siempre he pensado que el gráfico es una percepción, pero no es la realidad. O sea, yo no puedo dibujar algo y esperar que se cumpla porque sí, yo necesito ver primero lo que hay detrás. O sea, necesito ver la liquidez y la liquidez solo lo veo en los numeritos, no lo veo en el gráfico. El gráfico es una representación. De hecho, es mucho más fácil ver un gráfico en líneas como tal si quieres buscar liquidez que verlo en velas. Porque ¿qué pasa? Las velas se prestan a, bueno, aquí hay un ciclo de Fibonacci, que Fibonacci es un patrón algorítmico de cómo funciona un espiral y se representa en la vida humana. O sea, ¿qué lógica tiene eso con respecto a la Espera, liquidez, no? O al menos... Espera, Mariel, un momento. A ver, Mariel, un momento, un momento. Ay, Un momento, porque llegados a este punto, yo creo que la audiencia tiene que estar asustada ya. A ver, un momento, vamos poco a poco. it's a lot. Am, ¿Cuánto? ¿Qué edad tienes ahora mismo? 22. Claro, ves, por eso digo que tienes que dejar un poquito de espacio a la gente para que no flipe. Porque con 22 has hecho tantas cosas como puede haber hecho alguien con, no sé, 52. Entonces, yo creo que tienes que dejar un segundo a la gente para que, Procesar. para, para que procese todo lo que has sacado adelante entre los 12 y los 22, ¿vale? Porque Bueno, lo que se los acaba 12... adelante y lo que ha muerto. Ha Bueno, muerto sí, sí, mucho más de lo pero que ha salido no, adelante. no, tranquila que estás hablando con una persona que ha emprendido bastante y solamente triunfé una vez de 10. Y cuando triunfé esa vez de 10, de hecho fue de casualidad, o sea, ni siquiera fue con un negocio, fue con lo que me inventé para promocionar otro negocio, eso fue lo único que funcionó. O sea que realmente, o sea, sé sé de qué va la movida y... Y tiene el mismo mérito, o sea, da igual que funcione o que no funcione, lo que importa es Total. que te pusiste a hacer todo esto y encima te pusiste a hacerlo, bueno, a una edad a la que, sobre todo la gente que me escucha desde España, bueno, básicamente aún sigue jugando, no sé, al que te pillo, ¿sabes? En los colegios, o sea que pones a hacer pasteles y, bueno, pones a investigar lo de los ETFs, ya no te digo. O sea, yo me pongo a explicarle a la gente lo que es un ETF hoy a personas de 30 años y vagamente lo entienden. Y vagamente entienden la necesidad de tener que ahorrar, ¿no? E invertir para el futuro. O sea que, créeme, voy avanzada a tu tiempo, así que perfecto.
Ahora que, ahora que creo que la gente ha tenido un momento para respirar un poco y ponerse en Para situación. procesar y que, imagínate yo, a veces me veo en el espejo y me quedo y que estoy como 10 años adelante, voy a relajar. Y luego vuelvo y que no puedo. Sí, sí, pues eso, así están más o menos los oyentes ahora mismo. Que yo creo que acaban de ver, pues eso, una vida a alta velocidad, pero bueno, yo creo que ya podemos seguir avanzando. Bien, entonces, habías encontrado el trading, habías encontrado bueno, básicamente diferentes modelos a través de los cuales la gente hace trading, ¿no? Estás investigando un poco la forma Definitivamente. de encontrar, claro, la forma de encontrar un poco tu estilo. Y si te parece, cuando hables de alguna cosa que puede ser un poco técnica, que en realidad igual no lo es, pero que para muchas personas puede serlo, como por ejemplo lo del gráfico y las velas, digo, la gente en su cabeza se puede imaginar que has montado un santuario ahí con velas y, y asustarse o encontrar ahí, ¿no?, la explicación a por qué tú has conseguido todo en tan poco tiempo. Así que no, vamos a explicarle a la gente un poco lo que son las velas y los gráficos, pero bueno, vagamente, simplemente por si hay alguien que está flipando, ¿no?, con esto. Claro, yo creo que un poder que tienen absolutamente todos los que nos escuchan es que tienen una conexión a Internet, literal. El poder es infinito. Todo lo que yo sé lo aprendí ahí. Y bueno, perdiendo dinero, obviamente, pero la mayor parte lo aprendí allí. Entonces, para los que no saben, un gráfico, ¿verdad? Es la representación de cualquier activo, recurso, bien o estadística. O sea, cualquier cosa se puede graficar. Algunos gráficos representan precios, otros gráficos representan estadística. Por ejemplo, el gráfico de Bitcoin o de una acción representa el precio de esta acción. Entonces, a la derecha sueles tener el valor, ¿no? Que, bueno, en realidad es el precio porque el valor es distinto, pero vamos a llamarle valor. Y en la esquina izquierda suele pasar, suele estar ahí, tienes el ticker. El ticker es cómo se llama. Y tienes dos formas de verlo, principales, hay muchas. Puedes verlo en líneas, ¿verdad? Que simplemente es un gráfico lineal, que es igual a un electrocardiograma, solo que aquí a veces sube mucho y todos felices o baja mucho y todos tristes. Y también lo puedes ver con velas japonesas. Las velas japonesas son una forma de representación de precio. En vez de ver una línea, que es como un punto A punto B, y luego punto B a punto C, ves una vela, que la información de la vela es durante un periodo de tiempo, por ejemplo, una hora, te dice cuánto fue el precio más alto que estuvo el activo, el precio más bajo, el precio de apertura y el precio de cierre. Entonces, en base a esa información, puedes tener más analítica. Obviamente, te pones más específico mientras menor sea el tiempo que estás analizando. Si tú quieres intentar proyectar, porque al fin y al cabo estás especulando, no estás prediciendo, en un minuto tienes que ver las velas de un minuto. Si quieres proyectar a un mes, tienes que ver las velas diarias o semanales. Bien, y entonces para ti es mejor o encontraste mejor verlo verlo en línea. Yo lo veo en línea cuando estoy invirtiendo y lo veo en velas cuando estoy haciendo trading. Cuando estás haciendo trading, verlo en línea es como ponerte un tapón aquí. Vale, para ti, ¿por qué lo ves tú así? ¿Por qué lo ves así? Porque yo, francamente, vamos, saco la misma información de las velas que de las líneas. De hecho, hay veces que lo veo en velas y alguien me pregunta, "Ay, ¿por qué lo ves en velas?" Y me quedo mirándole en plan, bueno, pues porque estaba así, no No sé, la sé, verdad. porque sí. Ok, vamos a verlo como un periodo de tiempo. Cuando tú quieres hacer una inversión, que es distinto, o sea, yo hago trading, pero no hago trading en criptos. Yo hago trading en contratos por diferencia en Nasdaq, US30 y en divisas. Literal, en criptos no. ¿Por qué? Porque la volatilidad ni siquiera, yo no uso contratos literal. Prefiero comprar en spot, que es comprar en spot para los que no saben. Literal, comprar una cripto y venderla al mismo precio que esté en el mercado en el momento o a un precio programado. O sea, por ejemplo, compras un BTC en 30 y lo vendes en 35, te ganas solo la diferencia de precio. Hay otra cosa que puede ser tu mejor amigo o tu asesino literal, que es el margen y el apalancamiento, que es como una facilidad crediticia que te da un derivado. Un derivado es cualquier forma que tú puedas operar un mercado, una herramienta para entrar, ¿no? Y el margen lo que te hace es que te da como más poder de compra, pero también te liquida. O sea, si tú haces un por 5 y tienes $10, pues en realidad ya no tienes 10, ahora tienes 50. Tienes el margen para ganar como si tuvieras 50 y si pierdes, pierdes todo, porque es como un préstamo, ¿no? Entonces, yo hice trading de criptos, más o menos en el boom de las altcoins en el 2017 y luego me di cuenta de que me estaba quemando el cerebro, literal, porque al ser tan volátil, en vez de tener el estilo de trading que yo tengo ahorita, que es como más tranquilo, relajado, pasaba todo el día ahí. Entonces ahí fue cuando diferencié bien el espectro entre especulación e inversión, ¿no? Entonces, ¿por qué lo veo en velas cuando estoy haciendo trading? Porque si te fijas,
Cuando tú estás a corto plazo, por ejemplo, te lo voy a hacer el ejemplo más puntual. Imagínate tú que tú quieres comprar un automóvil porque necesitas tenerlo para ir a trabajar. Tú vas a ver lo que te sirve el automóvil en ese momento, ¿verdad? Si necesitas ir a trabajar y el trabajo es a 15 minutos, te sirve incluso una bicicleta o incluso un automóvil eléctrico, nada súper lujoso. Pero si resulta y acontece que tú lo que quieres hacer es viajes alrededor de todo el país, no te sirven 4 cilindros, necesitas 6 cilindros, probablemente te sirve una camioneta, vas a necesitar suspensión. Entonces, ¿qué pasa? Mientras mayor es el tiempo, primero más espacio tienes tú para hacer el análisis y para tomar una decisión. Mientras menor es el tiempo, más rápido y táctico tienes que ser. Las velas te dan muchísima información. Si tú procesas toda esa información para un campo muy amplio, te sobrecargas y se hace difícil tomar una decisión. Pero si lo procesas en un campo pequeño, es más sencillo proyectar a corto plazo. Entonces, cuando estoy invirtiendo, me fijo en otras cosas más que en el gráfico. Obviamente el gráfico te da una noción de si es logarítmico, que es exponencial, o si es lineal, que es puntual a nivel de precio, te da una noción si ha subido o ha bajado. Si tú ves el gráfico de XRP, sabes que no ha superado su alto. Si ves el gráfico de Bitcoin, te das cuenta de que el año pasado estuvo lo más alto. Entonces, tienes una noción. ¿Qué pasa? ¿Que lo que te interesa es el gráfico? No, lo que te interesa es la adopción de la tecnología. ¿Cuántas transacciones procesa una red? Si sirve, si no sirve, si es caro, si es escalable, cuántos países, cuántas billeteras, igual que una acción. Si yo invierto solo por el gráfico, estoy 50-50. Me puede ir bien, me puede ir mal. Si yo invierto por los gráficos más la estadística, mejoro mi probabilidad. En cambio, en el trading, ¿cómo me sirve a mí que una tecnología sea buena para tomar una decisión en los próximos 15 minutos? No me ayuda tanto, ¿no? Entonces, el trading es una decisión más rápida y de ejecución, y la inversión es una decisión a largo plazo. Bien, antes de cortarte cuando notaba cerebros churruscados, estabas comentando que estabas tratando de llegar o de encontrar lo que iba a ser, digamos, tu modelo de inversión o de trading, no sé. Y si quieres comentarnos, bueno, a qué conclusión llegaste. Claro, después de dar muchos golpes, que yo creo que honestamente uno vive la vida en base a lo que le sucede. Por ejemplo, mis papás, mi papá sobre todo, es ingeniero de petróleos, ingeniero en información de geolocalización, que son los satélites, literalmente, y es abogado. Y lo despidieron de una de las compañías transnacionales más grandes hace como 20 años. Si mi papá nunca hubiese sido despedido, yo tal vez ahorita tuviera una tienda de ropa o estudiaría diseño gráfico, quién sabe, ¿no? Entonces, son como situaciones de vida. ¿Y qué pasa? Que a raíz de todo el dinero que perdí, porque perdí mucho dinero por... No, no, yo no diría que por desinformación, sino por creencia ciega. Y creo que eso pasa mucho ahorita. Todo el mundo quiere buscar un gurú que le diga qué hacer. Yo también estuve ahí. Yo quería que alguien me dijera qué hacer exactamente, ¿no? Sin aplicar lógica propia. Y luego, cuando apliqué lógica propia, fue que a la conclusión que llegué es que sí, el gráfico tiene mucha información y sí, te va a ayudar, pero que si solo ves el gráfico y no te informas de la liquidez, prácticamente tú te vuelves la liquidez. ¿A qué me refiero con esto? A que la gente que invierte mucho capital, smart money, ¿verdad? Capital institucional, que es como literalmente la gota que de verdad puede derramar el vaso, no se fija en un gráfico o en un nivel de precios. De hecho, mientras más usado esté un nivel, menos les importa, porque saben que más lejos pueden llegar. Ellos toman decisiones en base a liquidez. ¿Qué significa? Hay muchas posiciones acá, puedo entrar sin mover el mercado. Hay pocas posiciones, voy a mover el mercado. ¿Cuál es mi margen de ganancia? Eso es lo que le interesa a una institución. A la institución no le interesa, Bitcoin va a caer porque China. No, a la institución le interesa cuánto dinero puedo meter y cuánto puedo sacar. Y ya. ¿Y en cuánto tiempo? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de otro tipo de información, tú te puedes enterar o tener mayor proporción. Repito, nunca nada es 100% exacto, jamás. Y aparte en el trading siempre vas a perder y en las inversiones siempre vas a estar en negativo a menos que esperes tiempo. Literal, el tiempo te da la ventaja. Entonces llegué a una conclusión de que el método institucional es súper chévere, pero que si no evalúas el concepto de liquidez, no tiene mucho uso. Entonces creo un método en base al método institucional, que es oferta y demanda, más los niveles de liquidez. ¿Y que me permiten los niveles de liquidez? Casi todos mis trades son a contratendencia, casi todos. Por eso mucha gente que hace trading me odia, porque piensa que siempre la tendencia es tu amiga. La tendencia es tu amiga en una inversión. En una especulación cambia todos los días. ¿Cómo va a ser tu amiga? Entonces, casi todos mis trades son a contratendencia porque yo uso la liquidez para entrar, literal. Vale, ¿puedes explicar a la gente a qué te refieres cuando dices usa la liquidez?
Claro. Sí, sí, esta pregunta siempre me la hacen normalmente la gente que no hace trading. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea. Si yo tengo una piscina, ¿verdad? Y esa piscina está llena como tal, yo le coloco una gota y probablemente no note nada. Le coloco 100 gotas y no note nada. Pero si mi piscina admite 1000 mililitros, bueno, sí, vamos a hablar de que mi piscina admite 1000 litros, literal. Y entran 1000 litros más, se va a desbordar la piscina, literal. Es como una cuestión de volumen. De hecho, si ustedes ven el concepto físico de volumen, es igual al concepto de mercado de volumen. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay liquidez, yo puedo colocar 1000 litros allí y no se va a mover, literal. O sea, va a subir la cantidad, pero no se va a desbordar. Entonces, nosotros tenemos dos estilos de liquidez. El exceso de liquidez, que es cuando hay demasiada liquidez en un mercado, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de derivados. Esto no es una inversión, esto es trading. ¿A qué me refiero con mucha liquidez? Muchas posiciones tanto de compra como de venta. No la misma cantidad, pero la misma cantidad de dinero. ¿A qué me refiero? A que yo puedo tener 100 posiciones de compra de un activo de muchas personas y puedo tener una de venta. Que si las 100 posiciones de compra suman la misma cantidad de dinero fiat o de dinero de criptoactivos que la única posición de venta, yo voy a tener exceso de liquidez porque mis dos partes se equiparan. Entonces tengo todo igual. Normalmente allí ves una consolidación porque la misma cantidad de dinero que está comprando, está vendiendo. Entonces el precio no va a tomar ninguna dirección. Ahora, cuando falta la liquidez, ¿verdad? Cuando imagínate que hay 100.000 dólares vendiendo y 100.000 dólares comprando. Y entra de repente un broker, ¿verdad? Que es un banco financiero para este tipo de derivados, ofrece los productos financieros. De repente llama a alguien a un broker y que tiene una posición de 1 millón de dólares. Mientras que todas las, obviamente, aquí es mucho más dinero, pero lo estamos simplificando para que sean menos ceros. Entre una posición de 1 millón de dólares. Esa posición necesita 10 veces 100.000 dólares para poder entrar al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo llamado posición OTC. La posición OTC o over the counter es una posición que yo coloco sin que nadie sepa, literal. Entonces, una vez que entra al mercado es que causa el impacto. ¿Y qué pasa? Que yo, al estilo Pac-Man, tengo que comerme todos los niveles de liquidez para que el precio llegue hasta donde mi nivel de liquidez está. Eso es a lo que le llaman manipulación de mercado. Pero si tú fueras una ballena, ¿verdad? O sea, si tú fueras la persona que tiene la posición grande, no le llamarías posición, le llamarías a, bueno, es la liquidez, ¿qué más voy a hacer? Entonces, la gente que no tiene ni idea del concepto de liquidez, tampoco tiene idea de cuánto o cuánta liquidez es necesaria para entrar. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en liquidez de salida, como yo fui por muchos años. Liquidez de salida, que significa que básicamente cuando están cerrando la posición, ¿no? Te la comes tú y digamos que entras al final del movimiento. Digamos que si ha habido un movimiento Claro. alcista, cuando ya están cerrándolo ellos, es cuando tú dices, ah, venga, voy a entrar, que parece que esto está muy bien. Y justo entras cuando los demás están saliendo. Claro, porque la diferencia es que nosotros como seres humanos, bueno, comunes y corrientes, ¿no? Porque yo considero que todo no importa. O sea, lo que pasa es que la cultura de inversión hace, la falta de hace que nosotros pensemos que 100.000 dólares son dinero. 100.000 dólares en una cuenta de banco para un ser humano normal es dinero. 1 millón de dólares es dinero. 500 millones de dólares es dinero. Para estos mercados donde la liquidez normal es de 3 trillones, eso no es nada. Entonces, sucede que cuando uno se convierte en capital de salida es porque uno, como ser humano, pensante, sintiente, busca validación emocional. ¿Y cuál es la validación emocional? Ah, ya ha subido, ya no creo que baje, hay pocas probabilidades, mira, ya ha subido, probablemente siga subiendo, pero no pienso lógicamente, no pienso en, ¿tú crees que un inversor institucional va a comprar en el precio más caro? Sabiendo que abajo hay mucha liquidez que puede tomar, o sabiendo que justo donde está hay muchas personas igual, pensando igual que tú, que de poco a poco proveen liquidez en derivados muchísimo. De hecho, para mí el mercado cripto ha invalidado muchísimos indicadores, o sea, de verdad han dejado de funcionar porque ahorita hay una liquidez que antes no tomamos en cuenta, que son la cantidad de derivados de especulación, los futuros, los contratos perpetuos, los contratos a plazo, o sea, hay mucha liquidez que está por fuera de comprar y vender solo la moneda, ¿no? Entonces eso. ¿Tú dónde observas estos niveles de liquidez? Porque como dices, claro, hay cosas que puedes ver directamente en el mercado, ¿no? Puedes ver un poco las posiciones, ¿no? De gente que está comprando, gente que está vendiendo, pero luego también hay, bueno, digamos, trades que van por fuera, ¿no? Cuando he dicho OTC, que están a niveles que no los estás viendo en el mercado. Y entonces ahí, Claro. digamos, que tienes que observar o bien
otras métricas que me dirás tú cuáles, o bien simplemente observar, ¿no?, niveles obvios donde sabes que, bueno, que si este nivel rompe, pues entonces la gente se va a poner a vender y entonces puedo asumir que ahí va a haber gente, digamos, ballenas o liquidez que va a entrar. Pero ¿tú cómo lo ves? Vamos a verlo desde dos perspectivas que son distintas, porque una es un mercado centralizado y la otra es descentralizado. Y precisamente por eso no hago trading en criptos, porque si les soy honesta, el mercado centralizado no tiene un comercio salvaje como lo tiene el mercado de criptoactivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el comportamiento es distinto. Sí, la liquidez es brutal. Y les digo brutal no en el sentido lindo, sino en el sentido brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mercado cripto también, sin embargo, todo el mercado cripto está especulando sobre un activo que puede pasar de, por ejemplo, vamos a hablar de, no de Bitcoin, sino activos que requieran menos capital para hacer trading en spot, o sea, activos más baratos. Que repito, lo barato no lo define el precio, lo define otras cositas de las que tal vez hablemos después, como el market cap, el supply, la tecnología, el uso. Alguna moneda puede costar 0.001 y eso no significa que sea barato. Es barato el precio, no la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro en una moneda, como por ejemplo BNB, ¿verdad? Binance Chain, para hacer trading, esa moneda puede fluctuar de $30, perdón, de 300, ojalá, me recuerdo esos tiempos de 30, de $300 a, miren, 281 y de 281 a 350, 400. Entonces, ¿qué pasa? Que esas diferencias de precio no son las mismas que una diferencia de precio de, por ejemplo, una acción de Tesla o una acción de Nvidia que puede bajar de 546 a 535, ya es una locura. O de, por ejemplo, una divisa que fluctúa de 0.001 a 0.002 y ya es una locura. Lo que cambia es el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo trading, ¿verdad? Dentro de un mercado de divisas o dentro de un mercado de acciones, lo más potente que puedes tener es un order book. Un order book es como, vamos a decirle, un sistema que registra todas las transacciones que están ocurriendo. Repito, las transacciones OTC no las vas a ver en un order book. Entonces, Mariel, ¿cómo rayos puedo saber dónde es un lugar de liquidez? Tú puedes saber dónde es un lugar de liquidez porque al fin y al cabo la mentalidad minorista es la que tú ves en el gráfico. Lo que sucede al nivel institucional son los movimientos grandes. Los movimientos grandes no lo pueden causar los minoristas, porque si juntas a todos los minoristas, todos juntos no tenemos la cantidad de dinero que tiene una ballena, ¿verdad? O una institución con gran capital. Entonces, ¿cuál es ese comportamiento? Dos estigmas principales. El primer estigma, un precio, un nivel de precio que ha sido tocado muchas veces, no se hace más fuerte, sino que pierde interés, literal. Eso es una clave para verlo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que todo el mundo cree, ah, bueno, mira, hemos tocado el nivel de $2 como 5 o 6 veces. Es un soporte fuerte. Si lo piensas, yo como ser institucional sé que en ese nivel hay excesiva cantidad de trades. Y si en ese nivel hay excesiva cantidad de trades, también hay excesiva liquidez. Entonces, es un buen momento para buscar un nuevo nivel. Si yo ya compré muchas veces en ese nivel de precio, yo voy a buscar una mejor oferta. O si ya yo vendí muchas veces en ese nivel de precio, voy a buscar una mejor oferta de venta, es decir, voy a aumentar mi demanda. Entonces, esa es como la primera instancia con respecto a trading para tener una idea. Mientras mayor acumulación haya en un nivel, es más probable una continuación de tendencia. ¿A qué me refiero? Imagínense que caímos muchísimo, caímos 40%. Y de repente tú empiezas a ver muchas velitas, muchas velitas. Si tú te metes en el order book, puedes ver el order book del broker. Esas no son todas las transacciones que hay a nivel mundial, es un poco inútil ver el order book, porque eso no se va a mover por lo que está haciendo tu broker, se va a mover por todo el mundo. Pero si ves esa cantidad de exceso de liquidez allí, lo más probable es que alguien aproveche esa liquidez. Y nosotros como institucionales, como minoristas, ojalá fuéramos todos institucionales, podemos darnos cuenta de que ahí hay un exceso. Al haber un exceso, lo más probable, repito, no lo seguro, lo más probable, ¿verdad? Es que continúe esa caída. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya ese precio no interesa. Yo tengo mucha liquidez aquí, yo lo puedo llevar más abajo. Y si lo llevo más abajo, ¿qué van a pensar los minoristas? No, no, eso fue un fake out, ya eso se va a regresar. Entonces lo puedo llevar más abajo de nuevo y eso suele pasar, porque eso es lo que hace el dinero inteligente, ve la liquidez. Y a diferencia de nosotros, el dinero inteligente sí tiene los order books generales, porque hay brokers que literalmente combinan todos los order books y le dicen, mira, aquí es donde está la liquidez. Y así es como se hacen las transacciones OTC. Y eso con la parte de trading. Vale. Eso es un poco, claro, lo que te permite ver lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco esos niveles a los cuales puede haber liquidez esperando a entrar porque sabe que, bueno, la gente al final acabará vendiendo, la gente siendo los minoristas, lo cual te permitirá, claro,
te permitirá entrar, o al revés, ¿no? Te permitirá también vender, porque puedes salir, ¿no? Y es lo que decías antes, que bueno, que ahí es muchas veces donde los minoristas acaban entrando y saliendo justo cuando la liquidez está de salida. Vale, la razón por la que te empecé a seguir y a investigar a ver lo que decías en Twitter fue porque vi que también usabas análisis de cadena para observar un poco cómo puede estar el mercado en Bitcoin. Y es que, claro, hasta ahora has venido hablando de cosas que se pueden observar en el mercado, ¿no? Pues gente que compra, gente que vende, liquidez, volumen, niveles, que puedes ver gráficos, pero en Bitcoin específicamente puedes también observar otras cosas como, bueno, quiénes están comprando, a qué niveles están comprando, cuánto dinero hay en los monederos, diferentes métricas que espero con las que me ilustres ahora. Así que si te parece, ¿quieres hablar un poco de qué es esto del análisis de cadena y qué te permite observar? Sí, genial. Como muchos de ustedes saben, o los que no saben, yo estudio economía. No tiene nada que ver con lo que hago Espera, en espera, realidad. un momento. ¿Cuándo estudiaste economía? No puede ser que estudiases también economía. Estoy estudiando economía, me gradúo dentro de un año. Estoy en la ¿Estás FEI estudiando Universidad. economía ahora? Pero no te dieron el Sí, título directamente con lo que tú sabes ya, ¿no? lamentablemente mis conocimientos de blockchain y trading no aplican en un sistema financiero tradicional. Pero has montado 3 o 4 negocios. Yo creo que tendrían que darte el título. Sí, lamentablemente no ofrecen títulos honorarios. Y me gusta mucho la universidad por la gente que puedo conocer. No tanto por lo que aprendo, pero bueno, toca. Sí, no, al final la universidad realmente, sí, es para, no sé si jugáis al MUS. ¿Estás en Venezuela? Sí, pero no es al MUS. Sí, MUS no jugáis, ¿no? No, ¿qué es No. MUS? Al MUS se juega en España. Claro, imagino que siendo del trading te gustará más el póker, imagino. Pero, ¿ves? El póker ya sabía yo. Si es que del trading al póker o del póker al trading hay un pequeño paso. Bueno, Sí, en la España se juega gestión de al MUS. riesgo. La única diferencia. En España se juega al MUS, por eso los españoles no somos buenos traders, pero lo pasamos bien igualmente en la universidad. Una pregunta que te quiero hacer, perdona que me salga del tema, pero es que estas cosas a veces Tranqui. me apasionan suficiente como para preguntarte. En esa universidad o en ese grado de economía que estás estudiando, ¿la economía que te enseñan es keynesiana? Mira, si te soy súper honesta, yo empecé mi carrera de economía como tal, porque yo quería ser economista en un principio en Venezuela. Y ahorita estoy estudiando en Alemania. Entonces, la diferencia fue extrema, ¿no? Entonces, sí, obviamente yo diría que la de Alemania es mucho más keynesiana que la de Venezuela, porque son solo modelos, para los que no saben qué es keynesiano, son modelos macroeconómicos, cómo la demanda agregada influencia lo que son los resultados de la economía, la inflación, esa es la vista keynesiana, ¿no? Y ahora, esa vista no se relaciona directamente con los resultados, o sea, no es la capacidad real de la economía. Entonces sí, es la que estoy aprendiendo. Lo que me cambia, y estoy estudiando economía para los que me preguntan, ajá, ¿por qué rayos están en una universidad si ya prácticamente puedes hacer dinero, que es para lo que la gente va para la universidad? Y es porque lo que me interesa no es la universidad, sino el máster. Y el máster no lo puedo cursar porque, repito, no me dieron el título por mérito, ojalá me lo hubiesen dado. ¿Qué, Pero qué, ajá, qué máster quieres hacer? es un máster que encuentras solo en Alemania, que literalmente son procesos de microeconomía autosustentables. O sea, es un desarrollo de economía autosustentable. Significa que no depende de un gobierno, sino dependen de círculos microeconómicos que se autosustentan entre sí. Como una utopía, pero la idea es llevarla a cabo con esa carrera. Por eso me gusta. ¿Y economía austríaca la controlas? Bueno, ya te mandaré un libro. Vale, vale, podemos seguir, podemos seguir hablando. Eso sí, otra cosa, yo soy teorista del juego. En eso es literal, estoy diplomada entre teorista del juego y en analista de data. Y luego data on-chain, porque no es lo mismo. Ojalá. Vale, trata, por favor, contrólate. Habrá gente ahora mismo que estará pensando, ¿qué he hecho con mi vida? Yo Entonces, estaba así. A veces yo pienso de eso, entonces es una cuestión de percepción, literal. ten compasión de la gente que puede estar observándose ahora en el espejo diciendo, tengo 30 años, ¿qué he hecho con mi vida? Vale. Bien, pasemos a... Siempre hay oportunidad. Sí, sí, digamos que sí, los 30 son los nuevos 12. Bien. Entonces, Vamos al análisis de cadena. vamos a data on-chain. Ok, como ustedes saben, al estudiar economía me tocó ver estadística, que para resumírselo es muchas cosas que puedes hacer en Excel que te obligan a hacerlas a mano para entenderlas.
Eso. Entonces, ¿qué pasa? En base a la estadística encontré que sirve mucho para análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? Imagínense que para construir cualquier cosa, yo voy, sobre todo, si no existe y es una aplicación sobre algo que ya existe, que es la mayoría de las cosas que vemos hoy, necesito ir en base a ensayo-error, ensayo y error. O sea, todo lo que no funciona para encontrar una cosa que entre todas esas sí funcione. ¿Qué sucede? Que tú puedes hacer análisis de datos en una compañía, en un negocio, en las estadísticas de una aplicación, incluso en Tinder. De hecho, una de las cosas para graduarme fue un análisis de Tinder para ver cuánto funcionaba o no. Entonces, literal, en base a toda esa data, tú puedes obtener mucha información. Y es cuando entra en juego la probabilidad. ¿Qué pasa? Cuando haces un análisis de data y compilas todos esos datos, tienes cosas que de verdad puedes traducir a la realidad. Si tú ves toda la data, es inútil. Literal, la data es como que yo te meta vamos a hablar creo que en España se llama Hacienda. Vamos a hablar de que entras en un lugar donde tienes todos los registros de todos los impuestos pagados en toda la historia. Es inútil, literal. O sea, tú ver todos esos papeles no puedes hacer absolutamente nada. Pero si alguien se encarga de compilar todo eso y decirte estadísticamente cuánto ha pagado el ciudadano promedio, ya tú tienes datos que te pueden dar una idea de qué está pasando, qué pasó y qué puede pasar. Entonces, una vez que encontré eso, lo empecé a aplicar con las acciones. ¿Qué pasa? Que es un ecosistema privado. Yo puedo saber los earnings que reportan, pero nunca voy a tener el sistema interno, ni el algoritmo, ni nada. Entonces estaba como limitado, porque bueno, en Estados Unidos hay insider trading y es imposible saberlo. Y cuando encontré blockchain, dije como, sabes, esto es público. Literal, la primera vez que tú ves un contrato, que un contrato es prácticamente vamos a hablar que es el ADN de un token, así como si yo te hago una prueba de ADN a ti, tú tienes un genoma único, el contrato de Bitcoin, el contrato de Ethereum, el contrato de BNB de Polygon es como su ADN donde tiene toda la información. La primera vez que vi un contrato me quedé como, aquí hay mucha data. Entonces busqué data cripto y me di cuenta de que primero era un análisis que existía y obviamente, como no, literal tienes el beneficio de que es una economía completamente abierta. ¿A qué me refiero? A que sí, tú puedes hacer una transacción OTC, pero la puedes hacer en un exchange, no en blockchain. Y una vez que la sacas de ese exchange, o incluso que está en el exchange, entra en blockchain, literal. El blockchain, para describirlo súper fácil, y no decirte, no, es una cadena de bloques que procesa, no, literalmente es un libro contable público abierto en Internet. Significa que cualquier persona que manda o recibe dinero va a aparecer allí. Ahora, ¿yo voy a saber quién es? No, pero tengo la transacción y no la puedo cambiar, no la puedo, o sea, no puedo regresar el tiempo y cambiarla o no lo puedo hacer privado como un banco, no, simplemente lo que sucedió, sucedió. Y ahí encontré miles de cientos de herramientas y empecé a estudiar on-chain análisis, ¿no? Entonces, como ya era analista de data, me gradué como analista de data, ahí empecé a estudiar lo que era análisis de data on-chain. Trabajé con un par de compañías en base a distribución de datos. Por cuestiones de privacidad no voy a decir cuáles son, pero están posicionadas entre las top 10 de on-chain. Y luego me di cuenta de que no me gusta trabajar, repito, estuve allí 3, 4 meses, aprendí cosas que no pude haber aprendido en otro lado y luego salí de nuevo a verlo desde fuera. Entonces, ¿qué es la data on-chain en pocas palabras? Literalmente es toda la información que está dentro de blockchain, que repito, si entras y ves, son solo códigos alfanuméricos que mandan, que traen, etcétera, pero cuando lo procesas por análisis de data o por un algoritmo, tienes información tangible y tienes gráficos, que los gráficos ayudan a ver, en este caso sí ayudan a ver, que te dice, por ejemplo, cuáles son la mayoría de las personas que están haciendo algo, cuáles redes funcionan más, cuáles redes transan menos, cuál es el volumen real, y te da información que uno como mortal no puede ver, o vas a tardar mucho para verla. Vale, de ese tipo de información que tú puedes sacar de la blockchain y que, como dices, te da otro tipo de información que en los mercados no puedes encontrar. Porque antes, por ejemplo, cuando hablabas de las operaciones que se hacen OTC con personas que van por fuera y hacen una operación, bueno, tú eso luego lo puedes ver, pero digamos que lo que te permite blockchain es tener mucha más granularidad a la hora de observar esos datos que lo que te permite ver el mercado en sí mismo, porque además también te permite ver, digamos, cuáles son los monederos que están acumulando y traquear los diferentes monederos y el tiempo que llevan acumulando y demás, ¿no? Entonces, en particular, ¿tú en qué te fijas? Porque, a ver, hay muchísimos datos, como has dicho, Hay que te un puedes, claro, que puedes literal. encontrar ahí. Y, bueno, hay compañías que se dedican a sacar, bueno, compañías y bueno, y también personas individuales, como creo que fue Willy Woo, ha sacado unos cuantos, en Glassnode han sacado otros pocos, creo que William Clemente III, también supongo que le conocerás, tiene un nombre muy gracioso, también ha sacado creo que uno o dos de su propia cosecha.
A ti, ¿cuáles son, así por comentar así un par para que la gente se haga una idea de lo que te podrías fijar y un par de lo que te puedas fijar y por qué te gustan esos dos, por ejemplo? Chévere, hay que tener en cuenta de que al ser una exportación de análisis de datos, no podemos decirle como, ay, es un análisis. En realidad es un indicador económico. Un indicador económico puede ser el índice de miedo codicia, puede ser, por ejemplo, el índice de volatilidad, puede ser la desviación estándar, etcétera, pero este es el único que está basado en transacciones. Entonces, es como más tangible que los demás. Los demás están basados en muchos factores. Por ejemplo, el miedo y codicia está basado entre volumen, opinión pública, volatilidad del mercado, son como muchos factores, entonces es más abstracto. Estas son literal transacciones. Es como si yo entro a un banco y le pregunto, mira, dime cómo te ha ido, cuánta gente ha sacado dinero, cuánta gente ha metido, cuánto has ganado. Todo. Entonces, por eso me parece más tangible. Hay muchos, o sea, literalmente hay miles de gráficos. Yo uso tres principalmente. Y dependiendo de la situación de mercado, otros. O sea, literalmente yo digo que esto es como ser médico, ¿sabes? No es que me aparece un paciente y le digo, ¿qué te duele el corazón? Me dice, sí, yo voy, abro el libro, lo busco. No, yo estoy entrenado para actuar en base a lo que veo, ¿no? Entonces, aquí a veces toca operar corazones, a veces toca revisar alergias, ¿no? Dependiendo de la situación del mercado, tú acudes a ciertos indicadores o a otros, ¿no? No es algo que yo veo todos los días. Mucha gente me pregunta eso, tipo, ¿estás todo el día que...? No, literalmente no. Entonces, me gusta viajar. Eso sería un pecado en contra de mí misma. Entonces, ¿cuáles son los indicadores económicos que nos ayudan como tal más a entender la situación y a poder tener mejor probabilidad, ¿no? Porque no solo piensas, sí, Bitcoin, buena tecnología, falta opción masiva, sino ves, esto está pasando, por esto no tenemos opción masiva todavía. Entonces, son tres principalmente. Repito, la on-chain data tú la puedes ver de cualquier blockchain pública, literal. Hay gente que tiene blockchains privadas, para mí no son privadas en realidad, pero bueno, usted terminó. Entonces, ¿por qué? Porque el carácter de blockchain principal es público. Entonces, es como un banco central descentralizado, no existe. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, puedo ver la blockchain de Bitcoin, puedo ver la blockchain de Ethereum, puedo ver la blockchain de BNB. Yo me enfoco en la de Ethereum. ¿Por qué? Porque literalmente seguimos teniendo una correlación muy fuerte porque es un mismo ecosistema, literal. O sea, literalmente dinero sale de Bitcoin, dinero sale de altcoins, incluyendo las altcoins estables, porque bueno, ya vimos eso. No vamos a hablar de eso hoy. Entonces, No, ¿qué no hablemos de sucede? Luna, todavía hay gente todavía muy trastornada con el tema. Sí, 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 yo, ese tema es el... Entonces, ¿qué sucede? Por eso utilizo los gráficos de Bitcoin, ¿no? Porque honestamente son los que nos pautan la dirección en general. Luego hablamos de por qué no soy maximalista si solo uso gráficos de Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres para mí más importantes? Tenemos la cantidad de billeteras creadas, que es la cantidad que existen, y tenemos la cantidad de billeteras activas. Entonces, ¿para qué me sirve saber eso, Mariel? Para que ustedes tengan una idea, todavía no, ahorita, literal, en este año y todo el 2022, durante la corrida alcista, no hay la misma cantidad de billeteras activas que había en el 2017. La cantidad de billeteras va directamente proporcional con la cantidad de minoristas. ¿Qué pasa? No se malentiendan, las instituciones nunca tienen una sola billetera. De hecho, algo que puedes ver en blockchain es que yo puedo usar algo que se llama direcciones de rebote. Las direcciones de rebote o las direcciones que no son estáticas es como una dirección IP no estática. Esto significa que mi billetera nunca es la misma. Ahora, si alguien encuentra esa dirección y me manda, obviamente me va a caer a mí. Pero cuando yo cambio muchas veces mi dirección de transacción, no todas se pueden rastrear a mi billetera. Hay muchos institucionales que usan esto porque no les interesa que los traqueen, pero hay muchos institucionales que usan literal billeteras no estáticas, pero no IPs no estáticas. Entonces se pueden transar todas las transacciones a una IP y ya tienes una idea de que si dentro de esa IP está registrada, no sé, Global Productions, probablemente todas esas billeteras son de Global Productions. Entonces esto es algo también que nos dice la on-chain data. Ahora, cuando tenemos muchas billeteras, normalmente son muchos minoristas, billeteras activas, ¿ok? Y cuando tenemos pocas billeteras activas, es que normalmente la adopción es institucional. ¿Por qué? Porque no tienes esa ola de FOMO de gente entrando porque, criptos. Entonces, en el 2017, eso era lo que estaba pasando. En realidad, había muy poca inversión institucional. Tú veías a JP Morgan diciendo que lo iban a considerar, etcétera, pero no había ningún país interesado en volver eso un legal tender. Eso era el lejano oeste de la gente degenerada que quería meter dinero en monedas virtuales, literal. Y los tokencitos, etcétera. Entonces ahí la opción fue muy minorista. Y en la opción ser minorista, normalmente no llegas al mismo alto dos veces. ¿Por qué? Porque la gente empuja una vez, sale traumada y ya. Literalmente, como dicen en Venezuela, si cuando te pica una culebra y tú ves un pedazo de madera que parece una culebra, tú saltas. ¿Por qué? Porque estás picado de culebra. Entonces, en la adopción institucional no sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque la adopción institucional suele tener mucho más, no suele,
tiene más recursos de datos que nosotros y sale inteligente. Es muy raro que veas a una inversión institucional estilo Michael Saylor o el presidente de El Salvador, tipo, mira, voy súper en negativo porque apoyo la tecnología. Eso no pasa acá porque acá el interés es dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una inversión institucional sale y se da cuenta de que la posición o la cantidad de dinero que logró se puede hacer de nuevo, el precio puede volver al mismo alto en cuestión de semanas, meses, incluso días, y el empuje es muy rápido. Fíjense en el empuje que hubo desde el $3.000 para los que estuvieron ahí durante el COVID, el empuje que hubo desde 3.000 hasta 14, hasta 15, 16, que fue silencioso, literal. Tú no escuchabas en las noticias sobre Bitcoin, tú escuchabas sobre COVID, algunas acciones COVID. De Bitcoin no se hablaba. Y esa adopción, ¿verdad? Era muy paulatina, muy poco a poco. Y luego, ¡tum!, volvimos a caer del máximo de los 50 y tantos. ¿Qué pasó? En cuestiones de semanas llegamos a los 60.000. ¿Por qué? Porque obviamente hay full liquidez. Es muy fácil hacer un profit cuando hay mucha liquidez. Si vemos este comportamiento dentro de Launching Data, vemos que esta vez la cantidad de billeteras activas no es, o sea, está cerca, pero no es la misma que en el 2017. Esto significa que en el 2017 había muchas más billeteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Si ahorita técnicamente somos más populares como tal, que no significa que seamos más populares, sí podemos ser más populares, pero popular no significa adopción. Las NFT son súper populares. Yo todavía no conozco a nadie que viva en la misma urbanización que yo, que tenga una NFT que no sea yo. Entonces, que sea popular no significa que tenga adopción, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Esta cuestión con las billeteras me da a mí una proporción de lo que está sucediendo. Yo creo que es el más sencillo, ¿no? Porque literalmente es un número muy puntual. Y también tienes otro indicador que va dentro del mismo indicador de billeteras, que es como la cantidad de billeteras nuevas creadas. Entonces, la cantidad de billeteras nuevas creadas sí es proporcional al movimiento, pero la cantidad de billeteras activas no. Entonces, ¿qué significa? Hay mucha gente que le interesa, pero no todo el mundo que le interesa invierte. Entonces, ¿por qué? Porque todavía hay cierta facilidad que no existe en este medio. O sea, crear una billetera no es lo mismo que ir a un banco y crearla. Entonces, ese estigma empuja mucho, ¿no? Para mí es el que más empuja, porque ya la gráfica nos muestra que mucha gente se crea una wallet, no todo el mundo la fondea, porque no es fácil fondear. Entonces, ¿cuáles son los tres que yo uso aparte de ese que como yo digo que es el como mejor para que todo el mundo vea la adopción? Porque la adopción es lo que todo el mundo habla, no, cuando haya adopción, claro, pero nadie habla de que para que haya adopción tiene que haber escalabilidad y que es algo que todavía no tenemos. Entonces, hay otras cositas allí, pero esa, si tú quieres saber qué tantas personas están creando billeteras, puedes ver eso para la adopción. Y también si quieres saber qué tanto funciona, tú puedes ver el volumen real. El volumen real de transacciones te dice cuántos bitcoins se han transado en las últimas 24 horas, en los últimos 7 días. Ahí puedes ver cuánto dinero hay de verdad, más allá del market cap, que es el dinero de los holders. Entonces, tres gráficos puntuales que yo utilizo que van un poquito más allá de esos principales. Uno, el Profit to Loss Holders Ratio. Traducido al español, la cantidad de ganancias o pérdidas de los holders que están dentro. Algunas plataformas de analítica es un solo gráfico, algunas son dos. Son gráficos inversos. Obviamente si en uno está hacia arriba, en el otro está hacia abajo, es lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto te dice, ¿verdad? Con respecto a los holders, o sea, a las personas que guardan, no a la gente que hace trading, a los holders, ¿verdad? Las billeteras que guardan monedas. ¿Cuántas de esas personas, o sea, o si la mayoría de esas personas están en ganancia o están en pérdida? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de Bitcoin a partir de los 64.000, nuestro holder to profit radio, o sea, cuántas personas estaban ganando, cuántas billeteras, o si la mayoría estaban ganando, era de 99%. ¿Qué significa? Que casi todo el mundo que había entrado estaba en ganancia. ¿A qué nos conduce esto? A que, bueno, si el río suena, porque piedras trae. Si algo es demasiado bueno para ser real, probablemente no dure mucho. Entonces, cuando todo el mundo está en profit, todo el mundo considera, ¿sabes qué? Voy a tomar ganancias. Y esa gente que considera tomar ganancias suele ser la gente institucional. La gente minorista no usa data, usa sentimiento, avaricio, tipo, bueno, ¿sabes? Si subió a 60, puede llegar a 100. Todo el mundo dice que va a llegar a 100, yo no salgo, yo holdeo hasta la muerte, ahí cae de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto contrario de esto, no? Cuando yo estoy en un radio de pérdida de, mira, ¿sabes qué? El 50% de la gente que está en el mercado pierde, porque si se fijan, hay mucha gente que entró justo en 30. Entonces, esa gente que entró en 30 hace un año, en enero, está a tablas, y la gente que entró en 60 está en super pérdida, y literal la gente que entró en 8 9 todavía está en profit. Entonces lo que hace la plataforma de data analysis, que las que más uso son Mesari y Glassnode, también uso otras como Dune, pero Dune es como el Reddit de los datos, hay demasiado. Entonces, ¿qué me dice, qué me indica esto?
si yo tengo un holder to profit o holder to loss, que aquí vamos a usar obviamente cuántas personas están, bueno, el profit también se puede leer en negativo, ¿no? Sigue siendo profit. Entonces, solo que en negativo, así que no es profit técnicamente. Pero bueno, el punto es que cuando yo veo dentro de mi análisis de datos, que repito, importa todas las transacciones de blockchain, literalmente, o sea, incluso las cold wallets, porque una vez que se transan off-chain, eso se registra en el public ledger, porque es una sola red a nivel internacional, interplanetario, si quieres, los aliens tienen Bitcoin, igual usan blockchain. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo un mercado que está más del 50% de las personas en pérdida, es cuando estoy muy cercano a una capitulación. ¿Qué es una capitulación en un mercado? Cuando, sabes, todo el mundo se rinde, literal. Tanto la gente que está en profit, pero no en tanto profit como antes, como la gente que está en pérdida dice, ¿sabes qué? Prefiero salir. O sea, prefiero renunciar a lo que voy a tener y dejar el estrés. Cuando sucede una capitulación es cuando volvemos al otro extremo. Y esto es como el punto de mercado que equilibra la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿para qué me ayudan esos ratios? Para saber en qué ciclo de mercado estoy ahorita. No me ayudan específicamente a saber si mañana va a subir o si va a caer. No puedo hacer trading con esos gráficos, ¿verdad? Pero sí puedo invertir. ¿Por qué? Porque si yo invierto solo con un gráfico y análisis técnico, tengo 50 por 50, ¿sabes? Es voltear una moneda, ¿no? En cambio, si yo tengo un análisis de data que me muestra cómo se comporta el dinero regularmente, yo tengo una moneda y un secador de cabello. O sea, literal, tengo mejor probabilidad que si no lo tuviera. Ese son los dos que uso. Y el otro que uso es, como les dije, en realidad un gráfico de probabilidad, porque al fin y al cabo se reduce a probabilidad, es las transacciones reales en blockchain. ¿Por qué? Porque esto me deja saber cuándo, sabes, todo el mundo está transando o cuándo no está transando. Y otro gráfico importante sería el de exchange outflow inflow. ¿Qué es esto? Cuando están sacando bitcoins de los exchanges o cuando están entrando. Literal, esto te deja saber a ti. Este para mí es el más simple y también es súper fácil de leer. Cuando mucho exchange sale, y lo puedes ver también, hay whale alerts que te dicen las transacciones puntuales. Yo prefiero Glassnode porque me muestra todas. Pero hay un canal de Telegram que te dice, han salido tantos bitcoins y ahí uno se da cuenta de que no tiene tanto dinero como pensaba. Pero bueno, entonces, literal, tú puedes saber que cuando hay muchas billeteras sacando bitcoins de un exchange, probablemente lo están acumulando. Y también hay otro radio de acumulación, pero ese es otro gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchas billeteras están enviando a Coinbase, a Binance, que son billeteras de orden público, por eso sabemos que es un exchange, porque dice Binance Hot Wallet 6, y ya puedes saber de acuerdo al contrato, significa que esa persona probablemente quiere vender. Imagínate que tú tengas oro y lo llevas al banco porque lo quieres por dinero fiat, o tú vas al banco y entregas dinero fiat porque quieres oro. Ahí tú tienes una noción de si la gente está acumulando o si la gente está vendiendo por pánico. Ahora, ¿en qué punto esto es exactamente certero? Literal, ¿es manipulable? No, la data como tal no es manipulable. Lo que es manipulable es la acción. Yo puedo ser una ballena y ponerme en contacto con otras ballenas, o yo ser la ballena con billeteras distintas, mandar todo mi Bitcoin a un exchange y poner una pared de venta que todo el mundo ve, porque es público. Si todo el mundo ve esa pared de venta, todo el mundo se asusta porque cree que en 21.000 el precio va a caer más, porque si yo tengo mi venta ahí es porque yo estoy esperando que el precio llegue allí. Todo el mundo vende, yo quito mi pared de venta y aprovecho la liquidez para comprar de nuevo. Entonces, esa es como la desventaja que tenemos acá. Justo te quiero preguntar ahora, porque hemos visto mucho bombo sobre el tema del análisis de cadena. Yo creo que es bueno que durante toda la conversación tú has dicho y has hablado de que es importante ver esto en contexto con otras cosas, porque en el momento, yo recuerdo principios del 21 y no cuando se pegó esa buena subida y luego cuando recuperó otra vez de 30 a 60, el tema del análisis de cadena mucho bombo al tema, a toda la cuestión de Bitcoin. Todo el mundo estaba mirando esto y observando billeteras de acumulación y pensando, vale, bueno, con estos cuatro métricas está claro que esto va a ir a 80 Estoy listo. y Nos sí, sí, vamos a 100. y no tiene pérdida porque esto ha pasado 3 veces en la historia de Bitcoin y cuando ha pasado esto, entonces siempre ha ocurrido aquello. Entonces, claro, yo creo que es bueno lo que dices, que no te puedes solamente fijar en esto porque, bueno, para empezar, es una rama de estudio que igual tiene 5 años de vida y los primeros de hace 5 Diría que hasta años. menos. Sí, sí, por eso Sí. digo 5 años que la gente se dio cuenta de que esto se podía hacer, pero bueno, realmente gente que lo lleve haciendo
digamos, a menudo o de continuo, sí, llevarán 2 años o 3 como mucho. Glassnode creo que igual lleva 2 años o así. Messari también nació, ¿no?, en el 17-18, o sea que sí, bueno, 4 o 5 años. Y Messari al principio no hacía nada de esto, al principio simplemente escribía cosas, artículos, ¿no?, sobre ICOs y cosas así. Sí, O era sea, como Cointelegraph. sí, por eso, que no se puede decir que se hayan fijado en esto durante mucho tiempo. Total, que me alegro de que hayas hecho ese descargo de responsabilidad, porque hay gente que se pone a observar esto y a tratar de leer el futuro de Listo, Bitcoin. tengo el Ahí santo como, grial. sí, sí, como si fuesen los pozos del té ahí o algo así. Entonces, bueno, está bien que lo hayas comentado, pero si te parece, yo ya, esto es una pregunta que te voy a hacer por la audiencia. Lo bueno del ser maximalista y comprender un poco Bitcoin es que la verdad te da un poquito igual, ¿no? Es lo que tú dices, al final el tiempo es tu mayor ventaja. Pero bueno, Exacto. teniéndote aquí a ti y observando y imaginándome que a la gente le puede estar gustando mucho lo que estás comentando, porque estás hablándolo muy bien, explicándolo muy bien, pues querría preguntarte, bueno, ¿cuál es tu sentimiento ahora? ¿Qué es lo que estás leyendo en esos pozos del té? ¿Qué es lo que ves ahora en esas métricas? Ok, una de las cosas que, como les dije antes, es que ningún análisis es una religión. Entonces, ¿qué pasa? Tú en una religión, si quieres, puedes creer ciegamente, literal. Si tú quieres creer en el poder de Pikachu, adelante. Pero, sabes, no es una decisión financiera. Y en una decisión financiera tienes que tener un poco de lógica. Entonces, ¿qué es la lógica en un mercado financiero que al fin y al cabo, a la larga, es imposible predecir el futuro? Como tú mismo dijiste, sí, bueno, ha pasado muchas veces y casi todas las veces se ha recuperado, igual que el SP500, casi todas las, bueno, todas las veces se ha recuperado en realidad. Algunas veces ha tardado 10 años, otras veces ha tardado 2 meses, cada vez el tiempo es menos. Pero el punto es que siempre se recupera, entonces uno puede pensar, ahora, ¿qué pasa? El mundo se puede acabar mañana y nosotros no sabemos y estamos todos aquí pendientes de una moneda digital. Entonces, mi mejor consejo es que primero no tengan nada como una religión extrema y formen perspectiva, porque en realidad es lo que te va a ayudar a invertir, tener perspectiva. Si tú solo conoces Bitcoin, y no conoces ningún otra forma de inversión, ¿verdad? Para ti puede volverse una religión y puede ser que solo tengas Bitcoin y vendas tu casa para Bitcoin. Eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Literal, no tienes como ese punto medio de, ay, sabes, se va a quedar en 30 por siempre porque es un activo de mucha volatilidad. Entonces, ¿qué veo yo desde mi perspectiva? Muchos saben que obviamente hago análisis de data para saber dónde estamos, más que a dónde vamos. A dónde vamos lo hago porque creo en la tecnología y listo, literal, yo digo, yo no le digo fe, sino le digo certeza en base a tu creencia. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo visión, es la mejor forma de invertir, ¿no? ¿Qué es la visión? No ver la actualidad, sino la aplicación a futuro. Si yo invierto por la actualidad, no invertiría en Bitcoin, porque literal ahorita no está pasando lo que yo quiero. Yo invierto porque tengo la oportunidad de entrar antes de que suceda lo que creo que va a suceder. Entonces, ¿qué tengo yo en cuenta ahorita y cuál es el panorama como tal? Primero, no soy de las personas que te va a decir que Bitcoin va a llegar a 1 millón, a 6 millones. Soy una persona que sabe cuánto hay dinero en el mundo y cuánto hay en otras industrias. Y cuánto tomaría para que llegase esto a Bitcoin, que es un poco más disruptivo y más anónimo, ¿no? También hay algo que se llama regresión logarítmica y los diminishing returns. ¿Qué son los diminishing returns o la teoría de retornos disminuyentes? Es algo totalmente factual, o sea, literalmente son hechos, ¿verdad? Yo muchas cosas de las que hablo no son proyecciones personales, yo hago proyecciones personales cuando estoy pintando, cuando estoy contándote algo, etcétera, o inventando un cuento, pero en base a economía no. Porque ¿qué pasa? Que los ideales no son mismo que las proyecciones. Yo puedo tener la idea de que mira, si Bitcoin llega a 1 millón, yo de verdad sería muy feliz, pero eso no significa que sea factible. Entonces, ¿qué nos dicen los retornos disminuyentes? Que no importa qué activo estemos hablando, puede ser el oro, puede ser el petróleo, puede ser el SP500, etcétera. En cada ciclo que dé, mientras más sube, el retorno porcentual es menor. ¿Qué significa esto? Que no voy a ganar lo mismo si yo entré en $1, a que si entré en 3.000, a que si entré en 30.000, etcétera. Eso no significa que no haya retornos, significa que los retornos van a ser más moderados. Los retornos más moderados indican menos volatilidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que para mí, ¿verdad? Ahorita estamos en esa etapa de volvernos un poquito más de facto, porque, repito, son 10 años lo que tiene esto. Y de conocimiento público vamos a hablar que 2015, 2016, después de todas las loqueras de MT Gox con Bitcoin, ¿no? Entonces no tenemos mucha historia para evaluar. Para mí, ¿qué es lo más probable? Repito, en base a probabilidad, valga la redundancia, es que literalmente la volatilidad se reduzca un poco. Para mí, reducirse un poco es que las caídas no sean de 80, sino de 70, literal. Porque, ¿qué pasa? Repito, es un activo de libre mercado. Aquí es mercado salvaje, ¿no?
Para mí esa es una de las probabilidades. Segundo, que de verdad nos establezcamos como un de facto que se separe del mercado tradicional. ¿Cuál es el mercado tradicional? Cualquier indicador económico de la economía de Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos, que ya no tiene respaldo en oro, decidió que es el número uno. Entonces, ¿qué sucede? Que literal todavía Bitcoin es un high sentiment beta asset. ¿Qué significa? Que al ser capital, al fin y al cabo, cumple un ciclo de mercado. Entonces, está muy ligado todavía a lo que pase dentro del mercado internacional. Antes, por lo menos, no estábamos ligados, pero estábamos no ligados a malas condiciones. ¿A qué me repito? A que antes no era que si el mercado subía, nosotros subíamos. Antes este mercado caía mientras a todo le iba bien, o sea, pero era porque no había suficiente liquidez. En cambio, ahorita, si estamos ligados o si tenemos correlación con un mercado principal, significa que hay suficiente cantidad de dinero como para que los mismos tipos de inversores estén en este mercado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que se separe y que de verdad funcione como un hedge en contra de la inflación. Hay mucha gente que me dice, Mariel, pero ¿cómo rayos esto va a ser un hedge en contra de la inflación si literal lo que ha hecho es bajar? Claro, lo que ha hecho es bajar desde el máximo. Si tú entraste en el 2020, todavía estás perfectamente bien. Por eso mucha gente me dice, ahorita tú no dices cuánto estás perdiendo. Es porque fuera de cualquier tipo de ego y pegándonos a realidad, no estoy en negativo. O sea, estoy en negativo en monedas como Sandbox, literal, de las cuales salí mucho en el tope porque, repito, yo soy maxi en ciertos puntos. No holdeo mis altcoins durante las caídas de Bitcoin, no lo hago, no me parece lógico. Entonces, ¿qué sucede? Que todo se trata de proporción. Entonces, para mí este es el momento donde de verdad probemos que para mí el mayor valor de BTC es que es el único activo que es tuyo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que tú puedes tener oro, un diamante, una casa, que si alguien te roba alguna o te invade, ya no es tuyo, ya, y no importa que en el contrato sea tuyo. Si tú eres la única persona que se sabe tus claves privadas, no te lo pueden quitar. Ah, bueno, te pueden torturar hasta que se les diga, sí, pero técnicamente no es incautable, ¿sabes? No puede llegar a un banco y decirme, dame tus bitcoins, porque primero, ¿cómo saben que son mis bitcoins? Literal, es completamente anónimo. Entonces, ese es el poder que yo le veo. Y luego, el siguiente poder que le veo es que de verdad sea un hedge en contra de la inflación. Pero para eso falta una transición mucho más grande. Y todavía para mí estamos en etapa beta. Ahora, si tú entiendes la tecnología, y yo creo que cualquier persona que lea el white paper puede ver el potencial que hay. Y por esa parte es que te digo que yo literalmente invertí y me relajo. Obviamente, cuando yo veo que estamos acercándonos a un mercado de capitulación, empiezo a comprar con DCA. Cuando veo que hay muchísimo FOMO de entrada y que casi todo el mundo está en ganancia, liquido una parte para poder tener dinero fiat y sobrevivir el bear market. Lo cual me parece una postura de lo más inteligente. Así que, bien, Ya has pasé hablado un otros poco ciclos de... donde no lo hice. Bueno, ya, al final el primer ciclo que te comes así es el que te enseña el segundo, salvo que estés zumbado, ¿no? Como puede ser en mi caso. De hecho, antes estabas hablando de la locura de solo poseer Bitcoin y me han dado ganas sí, comprarme una casa, ¿no? Que ya va siendo hora y vender Bitcoin. Pero no creo que lo haga. Así que... Yo lo hago solo en máximos y lo hice porque las veces anteriores, yo holdeé de 17 a 3 literal. Y ahí me enteré del dólar cost average. No me enteré, lo apliqué, ya yo sabía lo que era, pero no lo hacía porque yo, bueno, holder hasta la muerte. Sí, no, aquí estás entre personas que holdean hasta la muerte y hay bastante DCA, yo soy DCA, sí, digamos que la gente suele hacer, porque al final, Igual bueno, el tiempo prueba que tienes razón totalmente, o sea, es cuestión de tiempo también. Esa yo creo casa la vas a que poder tener en unos años. sí, que yo creo que, bueno, cualquiera que haya estado atento a lo que estabas explicando se ha dado cuenta de que el trading y ganarle al mercado no es tarea sencilla. Entonces, igual hay cosas más fáciles que puedes hacer para tratar de ahorrar y sacarle alguna rentabilidad a tu inversión. Breve descansito, ahora seguimos con Mariel, breve descansito. ¿A qué estáis flipando con Mariel? O sea, si no estáis flipando con Mariel, mándame un tweet y cuéntamelo porque no te creo. Bien, antes de seguir con ella y tratar otras cuestiones que igual no son tan cercanas al mercado, pero que aún así me parecieron muy interesantes y que quería tratar con ella. Bien, pues antes de eso, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, por si me quieres echar una mano en la forma de 5 euros. Y segundo, Twitch, por si quieres venirte a verme. Y de hecho, si tienes Patreon o si tienes Amazon Prime, pues puedes, creo que suscribirte a mi Twitch. No te cuesta nada porque ya pagas Amazon Prime. Ahí me queda 1 euro ahí. Así que, mira, oye, alegría de vivir. Así que eso en Twitch. Y otra cosa también, está mi página web, un podcast sobre bitcoin.com, donde puedes encontrar los podcasts, estos podcasts, por temas, por categorías, por si hay una categoría que te gusta más o por si hay alguna que no te gusta nada, como por ejemplo, no sé,
política, pues puedes obviar todo lo que hago de política o de energía en este podcast y centrarte en los temas que te gustan. Pues eso puedes encontrarlo también en la página web del podcast. Así que nada, habiendo dicho eso, seguimos con Mariel. Un segundo para respirar, una respiración profunda y vamos ya. Vale, hemos tratado unas cuantas cosas y bueno, de tu Twitter he encontrado alguna otra cosa más de la que me gustaría preguntarte, que no es puramente de mercados, la primera sí, pero bueno, creo que me encantaría la verdad escuchar lo que opinas sobre esto. Bueno, ya lo he leído en tu Twitter, pero me gustaría que lo expandieses un poco. Has hablado de que sí, Bitcoin ahora mismo correlaciona mucho con otros mercados, específicamente con el Nasdaq. La verdad es que hace básicamente lo que hace el Nasdaq. En otros momentos esto no ha sido así, pero es verdad que en los últimos 6 meses básicamente tiene una correlación de, no sé si es el 0,8 o algo así, una barbaridad, hace básicamente lo mismo. Y sí, si se mantiene esa correlación, pues claramente si el Nasdaq sigue bajando, pues el Bitcoin es probable que siga bajando. Claro. Bueno, si se mantiene la correlación seguro que baja. Entonces, en un tuit tuyo hablas de qué causa una recesión y expones un hilo ahí con varias causas. ¿Tú ahora mismo dirías que vamos hacia una recesión económica y que esto tendrá un impacto en los mercados? ¿O quieres explicar un poco qué es lo que comentabas en ese hilo, que me pareció muy interesante? Sí, una cosa, gracias que fue ese hilo y no normalmente los hilos especulativos de, miren, creo que va a pasar esto, porque me gustan más los hilos actuales, o sea, literalmente las cosas que están pasando, pero a la gente no, a la gente le gustan más las cosas que cree que puede pasar, uno es ser humano que le gusta la fantasía, ¿no? Pero bueno, a veces la fantasía se cumple, literalmente. Entonces, con respecto a la recesión, yo creo que tengo, tratando del tema de la recesión, que para la gente que no sabe qué es una recesión, sé que el término suena como a veces puede ser muy feo, a veces no es tan feo en realidad, a veces es tremenda oportunidad, la mayoría de las veces es tremenda oportunidad si no estabas justo entrando antes de una recesión, ahí sí es horrible. Entonces, ¿qué es una recesión? ¿No? Una recesión es cuando el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que se llama Gross Domestic Product en Estados Unidos, en todo lo que tenga que ver con español es Producto Interno Bruto, que significa la capacidad, es una relación algorítmica entre la capacidad de producción de un país, ¿no? Es como que también nos está yendo económicamente. Cuando esto se contrae, es decir, es negativo durante 2 trimestres, o sea, la mitad de un año, 6 meses, estamos en una recesión de una vez. Cuando se contrae durante 3 meses, ya tú puedes saber, ah, bueno, si el siguiente es negativo, estamos en una recesión. Y si se contrae durante 3 meses y todo lo demás está en caos, ya tú sabes que probablemente el siguiente sea negativo. Y si no es negativo, probablemente esté manipulado. Porque, repito, un organismo central puede decir lo que le dé la gana. O sea, puede tener cantidades de economistas, etcétera, que al fin y al cabo dice, mira, la inflación es transitoria. Y ya, pues, tal vez no es transitoria, obviamente no es Sí, transitoria. Entonces, aquí nos encantan los poderes centralizados. Dios mío, sí, literal. Entonces, y sobre todo en España, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es como que, y es muy triste porque mucha gente cree que hay poderes centralizados que son de gobierno, hay poderes centralizados de ende privado. La Reserva Federal, que literalmente es la que maneja el mayor capital del mundo, es privado. ¿Qué significa? Que ellos deciden a quién le piden deuda para préstamos y a quiénes no. Literal. Entonces, es como un monopolio gigante. Pero bueno, saliendo de ese tema, y entrando un poco al tema de la recesión, yo siempre, desde el 2018, no, mentira, desde el COVID, estoy hablando de una recesión más hablada pero yo estoy hablando de una recesión en el 2024, desde el 2020, literal, desde que sucedió lo del COVID, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando un ciclo económicamente se expande muy rápido, ahí los economistas hablan de algo que se llama aterrizaje suave. ¿Por qué hago así? Porque literalmente es una teoría. Nunca ha funcionado, pero es supuestamente la solución a la inflación. Que es que cuando sube el 2% se regulan las tasas y cae suavemente. Jamás ha pasado. Siempre se va salvajemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta vez no fue un ciclo de expansión económico de, bueno, 3 años, 4 años, 10 años, que es lo que suele ser el promedio, sino que fue un ciclo de casi un año donde se apagó la economía por completo, colapsó por completo a raíz de una pandemia y luego, gracias a la mala gestión económica, se expandió demasiado rápido. Entonces, una vez que ya te das cuenta de que estás primero destruyendo absolutamente todo se los voy a poner con un ejemplo muy normal. Imagínense que la Reserva Federal empezó a ir al gimnasio. Después la Reserva Federal encontró la creatina. Después empezó a tomar Red Bull antes de cada entrenamiento. Después se inyectó esteroides y después se puso implantes sobre los músculos y dijo, sabes que no puedo seguir así, literal, me voy a explotar.
Entonces, una vez que imprimió cantidades de dinero ya absurdas, que no existían en el mundo literal, el 80% empezó a existir en 6 meses, dijeron, saben, hay que regular esto, porque todos los precios van a empezar a subir y todo el mundo va a empezar a tener confianza y dinero y la economía va a expandirse tanto que luego no la vamos a poder controlar. Y al ser un ente que controla, su objetivo es el control. Entonces, ¿qué pasó? Ahora dijeron, ¿saben qué? Todo ese dinero que sacamos lo vamos a recoger y lo vamos a recoger el triple de rápido que lo sacamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que mucho capital que estaba institucional en las acciones diga, sabes, las tasas de interés subieron, déjame salir de mis acciones y meterlo en el banco, que es mucho más seguro que un activo de especulación. Y si estoy en ganancia, lo hago mucho más rápido. Y aprovecho que hay gente que todavía cree en eso para salir al banco. Y literalmente reduce el poder de compra porque eso toma esas regulaciones o esas tasas impuestas toman meses, incluso años en suceder. Entonces, ¿qué pasa con una recesión? Cada vez que me preguntan, yo digo, ahorita en el 2022 no, pero en el 2023 sí es casi seguro. Entonces ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Que las acciones normalmente tienen su periodo de fondo, donde tocan un fondo y luego la actividad es muy baja, literal, el volumen es muy bajo, y ahí es cuando la economía sigue en desastre. Casi nadie compra, casi nadie hace negocios, casi nadie compra casas porque no hay dinero para comprar casas, los salarios se estancan, la inflación empieza poco a poco a ser más baja y ahí es cuando hay espacio para la expansión económica. Ahora, ¿qué sucede? Que este escenario de recesión es muy distinto porque esta vez la burbuja no se creó por historial crediticio de las personas, sino porque la Reserva Federal decidió darle préstamos a un poco de compañías sin cobrarles nada. Y el modelo de banco funciona porque la deuda se presta a la existencia. Aquí no se prestó a la existencia, entonces eso desbocó todo. Ahora, esta decisión es súper importante, ya que si la Reserva Federal, ¿verdad? Y estén súper pendientes de esto, sigue subiendo las tasas. Esta vez no vamos a ver un fondo y una acumulación, vamos a ver un fondo tras otro fondo, tras otro fondo, tras otro fondo, porque reducen la capacidad de compra y sacan mucho dinero de circulación, o sea, el dinero deja de existir. Imagínense que queman tokens, pero se los mandan a su billetera privada, que no es una forma de quemar. Y si la Reserva Federal, ¿verdad? Hace, que es lo que yo creo que va a hacer, llega un momento donde dice, ya no vamos a recoger más dinero, nos da tiempo de expandirnos de nuevo. Independientemente de cualquier periodo de contracción es un buen periodo para acumular. No acumular cualquier cosa, por Dios, no compren altcoins en un bear market. Pero ajá. Sí, me parece un análisis muy correcto. De hecho, bueno, me encanta este análisis porque ya lo leí en Lynn Alden, creo, no sé si la conoces o si la sigues, pero ella también habla un poco de esto. Creo que Luke Gromen también explicaba que lo veía de esta manera. Y bueno, dentro del lado, digamos, hispanohablante, eres la primera persona a la que había visto hablar de esto en Twitter, así que nada, por eso también te quería preguntar por esto. Vale, otra cosa que te quería comentar es que he visto en tu Twitter, supongo que es porque te dedicas a hablar muchas veces de trading y hay gente que te pregunta y tal, pero he visto que salpicado de análisis de mercados y demás, hay mucho sobre autoayuda y sobre tratar, digamos, de tener una mente sana en esto, Sí. en esto de los mercados. ¿Qué es lo que te incita a compartir ese conocimiento? Porque yo la verdad te veo muy sanota, o sea, que parece que lo llevas con buena actitud, pero Una en tu cosa es Twitter la también lo que es. No, comentas. mentira, mentira. Mentira, mentira. Sí, literal. Mira, te voy a ser súper honesta. Yo publico todo eso y yo creo que el Twitter es el diario de mucha gente. Yo por lo menos no lo hago con el objetivo de que alguien me lea, sino con el objetivo de, mira, sabes, yo estoy pensando esto, literal. Entonces, a raíz de eso, me llega mucha gente que me dice, estás loca. Y hay gente que me dice, wow, eres un genio. No un between, literal, no hay nadie imparcial allí. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que el ser humano, ¿verdad? Se ancla en que mucha gente me dice, pero ¿por qué hablas del ámbito emocional? Y yo, la conciencia es lo único que te separa de un animal, literal. Tú estás construido como un animal y lo que te separa, aparte de que obviamente tenemos manos, etcétera, y no tenemos tanto pelo como los primates, ¿no? Algunos sí, otros no. Entonces, ¿qué nos separa en realidad? La conciencia, el hecho de que tú puedas decidir, sea emocionalmente o sea por tu inteligencia, ¿no? Todos los animales tienen una capacidad de inteligencia, la del ser humano tiene mayor inteligencia porque tiene inteligencia emocional, ¿sabes? Un león se come una cabra porque no le importa la cabra, tiene hambre y ya. Tú no vas y matas a una persona y si lo haces es porque, bueno, estás tocadito a ti. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú aprovechas el dominio que tú puedes tener sobre tu propia mente y sobre tus propios
tus propias emociones, puedes construir desapego. ¿Por qué el desapego? Porque los seres humanos nos solemos apegar a cosas que no nos funcionan, sea literalmente una cosa física. O sea, yo me puedo apegar muchísimo a un carro, a un diamante, a un teléfono, a una red social, o me puedo apegar a un sistema económico. Si yo me apego a un sistema económico, para mí el dinero va a ser lo único que yo tengo en la vida. Si yo construyo ese apego económico, yo no voy a sobrevivir un solo ciclo de mercado. Yo soy una persona que ha estado en quiebra como 5 o 6 veces, literal. Creo que esta es la primera vez que paso tanto tiempo sin estar en quiebra. No estoy en quiebra desde el 2020, literal. No estoy en quiebra desde el 2020. Yo 2019 en desde, realidad. yo desde el 19 también, creo. Bien, O desde lo el 18. lograste. Sí, Venciste el sí. sistema. Creo que yo también. Yo No te sé un cuándo primo. fue. Sí, sí, no sé cuándo fue exactamente, pero igual, no, igual un poquito antes, igual desde el 18. Sí, desde el 18, desde el 18 que no estoy en quiebra técnica. Total. Y bueno, si has Sí, estado allí, lo bueno de estar en quiebra para mí es que si estás en quiebra es porque en un momento estuviste muy bien, probablemente. Si estás en quiebra muchas veces. Si estás en quiebra una vez, es que mantuviste cierta estabilidad. Yo estoy hablando de inversiones como tal. La primera vez que tú estás en quiebra, probablemente invertiste mal y invertiste en un mal momento y todo se te fue a cero. Pero normalmente la segunda o la tercera sueles haber pasado por un buen momento de mercado. ¿Qué significa un buen momento de mercado? Que en un momento estás en la cima y era lo máximo, pero no tomaste una buena decisión y luego estás en quiebra. A mí me pasó eso con negocios, con inversiones también, y llegó un cierto punto en que hay muchas veces que pude y tuve la oportunidad de salir adelante, pero no lo hice porque mi quiebra no era monetaria, sino emocional. O sea, yo quebraba monetariamente y yo estaba devastada. O sea, yo, wow, me tengo que regresar a vivir con mis papás. ¿Cómo les digo que ya no les puedo enviar dinero? Porque literalmente me lo gasté y no lo administré y ahora estoy en quiebra. Entonces, ¿qué hago? Y lamentablemente no es que llega un hada madrina y te dice, toma, $100.000 para que empieces de nuevo. Y a mí me tocó muchas veces empezar con $100, con $200, porque llegué a tener 10.000 y los perdí todos porque, bueno, me quedé con todo el inventario del negocio, lo tuve que rematar, lo tuve que regalar. Entonces, me pasó muchas veces. ¿Y qué fue lo único que me sacó adelante? El hecho de entender que eso que uno siente, ¿no? Que es como literal. A veces hay sentimientos tan emocionales que se vuelven físicos. Yo estaba mareada todo el tiempo, cansada, con sueño, etcétera. Y me di cuenta de que casi todos esos sentimientos como tal, después de cierto tiempo, suelen ser opcionales. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes se fijan todo lo que existe, todo, y ya me voy a poner un poco existencial, pero por poco tiempo lo prometo, todo, o sea, desde mis lentes porque tengo miopía, o hasta mi celular, hasta un libro, todo es una invención humana, con cosas que ya existen. Hay cosas tangibles, yo puedo agarrar el teléfono y tocarlo, puedo llamarte a ti a través de una red telefónica que yo no veo, o a través de una red Wi-Fi que no veo, pero eso es tangible. Y hay cosas no tangibles, como por ejemplo que yo me puedo hacer un electro del cerebro y ver mi actividad cerebral mientras duermo, pero no puedo traducir eso a la realidad, ¿sabes? O sea, solo puedo imaginarme para qué sirve, igual que la on-chain data, no lo puedo traducir factiblemente a la realidad, es una probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay infinitos libros de autoayuda, infinitos libros de autoayuda. Yo llegué a algo llamado programación neurolingüística, que la mitad de los libros son una locura y la mitad de los libros son cosas que tú de verdad piensas. A ti tus papás te criaron, o la mayoría nos criaron los papás, ¿no? Hay algunos que no, etcétera. El punto es que alguien, si no fuiste tú mismo y las experiencias de la vida, que a veces es así, se encargó de darte a ti ciertas instrucciones. Cuando tú eres un niño, literal, un bebé, hasta los 7 años, si no me equivoco, tu cerebro absorbe todo, literal, todo lo que tú veas lo procesa porque lo que está allí, lo que está expuesto como tal. Imagínate que tú eres que estás vestido de blanco y te caen manchas de pintura, manchas de pintura, manchas de pintura. Tú todo eso lo vas a absorber y en base a tu conciencia algunas cosas te las vas a quedar, otras no. Y ahí es donde surgen normalmente las pasiones y también es donde surgen los traumas, ¿no? En base a escuelas psicológicas, ¿no? Todo esto, repito, es invención humana. Pero después de que cumples cierta edad, ya no tienes, o sea, ya a los 16 años tus papás no te van a decir que tienes que ir al baño, que no puedes usar un pañal. Y ahí tú empiezas a tener cierta independencia. Y una vez que te vas de casa de tus padres o de donde sea que te criaron, tú entras a un mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo ya tú no tienes tu traje blanco donde te llenas de pintura, sino que ahora probablemente tengas algo encima donde te llenas pero no a profundidad. Algunas cosas atraviesan y primero, no, si no eres un ser humano consciente, no te vas a dar cuenta. Y algunas cosas ni te pelan, como yo cuando escuché que Bitcoin costaba $3, algo así, $13, y no me interesaba, repito, estaba muy pequeña. Entonces, ¿sabes? Simplemente pasó y no atravesó, como hay cosas que sí atraviesan. Entonces, ¿cuál es el punto? Si yo ya no tengo a alguien que me críe y que me dirija, ¿cómo yo me formo hábitos? O sea, ¿cómo yo hago cosas que quiero hacer que no son una obligación?
Y es en base a la repetición, literalmente. Igual que cómo te puedes poner fitness, igual que cómo puedes bajar de peso, igual que cómo puedes ser más inteligente, igual que cómo las cosas que de verdad puedes cambiar, ¿no? Entonces, al tener toda una cantidad de redes y de conexiones multineuronales que van a tu sistema nervioso, que ya eso sí es completamente tangible, o sea, hemos abierto cerebros a través de la historia y hemos visto cómo funcionan, la única forma en que yo pueda construir algo es en base a la repetición. ¿Qué pasa? Que esta vez no me lo repiten mis papás, esta vez me lo tengo que repetir yo. O sea, yo tengo que repetirme que no importa mi estado emocional. Obviamente hay enfermedades de carácter mental, existe la depresión, la ansiedad. Ahí sí psicólogo, no Mariel, por favor. Pero hay cosas que están en nuestro control. Entonces, hay algunas emociones que están dentro de nuestro control, hay algunos hábitos que están dentro de nuestro control, y no me refiero a hábitos como, por ejemplo, fumar o comer chatarra. Yo soy fan y amante de las papas fritas y no pretendo dejarlos, pero situaciones como el hecho de crear disciplina, disciplina para aprender y disciplina para actuar. Yo puedo amar algo y quererlo hacer, que si yo no tengo ese hábito, yo simplemente voy a seguir lo que venía haciendo antes. Y muchos de nuestros papás no tenían ningún hábito de dinero, la mayoría trabajaban. Entonces, ¿cómo yo desarrollo uno si no me lo enseñaron? Me lo enseño yo. Entonces, por eso ven mi cantidad de tweets de algo así como autoayuda, porque yo veo la autoayuda como tu única escuela de crianza. No hay ningún, o sea, está bien, puedes tener una novia que te quiera mucho, que te apoye, un novio, un esposo, unos hijos, etcétera, pero ninguna de esas personas jamás, a menos que estemos viendo Black Mirror, van a entrar en tu conciencia. Tú eres la única persona que está aquí adentro. Entonces, ¿quién te puede dirigir en realidad? Eso. Sabias palabras, sabias palabras para una persona que ha vivido 80 vidas con 22 años, pero, pero sí, sí, sabias palabras, en definitiva. Yo, la verdad, soy muy fan y en su día fui muy fan de la autoayuda, me lo leí todo también de joven. Luego ya, digamos que una vez que había leído mucho, ya encontré que al final, No llega un punto. sí, que al final se repiten muchas cosas. De Que hecho, el todos son libro lo que... mismo, sí, Sí, sí. sí. De hecho, el libro que más me gustó es uno de 1902 o algo así, que igual es el origen de la autoayuda, que es un libro que se llama As a Man Thinketh. Thinketh no es una palabra siquiera que se use ahora, pero sí, es un libro de... no me acuerdo ahora quién. Y sí, en ese libro era un libro muy cortito y es curioso porque tocaba como cuatro o cinco cosas, cuatro o cinco temas y los tocaba como muy por encima, rollo... Ese es de James Allen. James Allen, Creo ese que es sí. de James. Sí, Ah, sí. Pues el sí, de James sí. Allen, y además yo no lo leí, yo lo escuchaba, y me acuerdo, es que me acuerdo del que lo Sí. hablaba, que decían, sí, decían, As a Man Thinketh, narrated by Mike Vendetti. Y el Mike Vendetti me acuerdo de su nombre, o sea, tenía una voz que era como si bajase Dios y te hablase, ¿vale? Tenía una voz súper profunda, ay, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Bueno, no sé, sonaba muy profundo, ¿vale? A mí no se me da bien. Pero vamos, que de escuchar el libro como que se me quedó muchas veces, y lo que más me gustaba era que sí, que eran como 5 o 6 capítulos, no era mucho más largo, y tocaba todas las ideas como muy por encima, y luego de cada una de esas ideas igual se han escrito 800 libros de cada una de esas ideas específicas. Y me gusta porque en ese está como todo nada depurado, está como Todo. muy, Como el muy Tao, crudo. sí. Sí, como muy Y crudo habla todo. como del navegar tu pensamiento, que repito, es la base de todos los demás. Sí, sí, claro, es eso. Y no se mete demasiado. Porque ahora, digamos que como tú has dicho, hay millones de libros, te destilan una frase de ese libro, te la destilan en 500 páginas. Pero en ese libro no, te viene todo como muy crudo, pero que al final es un poco lo que a mí me ha parecido siempre, ¿no? Pues la base que comentabas, Yo creo que todo que está ahí. sí, no, totalmente fan de ti porque leíste ese libro. Yo lo encontré muy tarde, lo encontré después de que ya me había leído los que hablaba mucho. Entonces, algo que es importante saber, ¿verdad? Es que como yo siempre repito que nunca vuelvan todo una religión. O sea, ustedes nunca en la vida pueden ser fan de una sola cosa. Tal vez si quieren una rama general, pero no una sola cosa. El problema para mí con la autoayuda es que llegamos a un punto de que se demoniza. Por ejemplo, imagínate toda esta corriente de el amor propio, nadie te ama si no te amas tú, etcétera. O el otro extremo que es tipo, si tú no trabajas, nadie va a trabajar por ti, que al fin y al cabo sí es real, pero es como que obligan a que todo el mundo emprenda y sabes, no todo el mundo está hecho para emprender. O sea, si todo el mundo quisiera ser un director de una empresa, literalmente no habría nadie que le guste trabajar. Yo tengo amigos que son excelentes, tengo amigos que desarrollan web que ganan más que yo. Literal, aparte su empleo es seguro, el mío no. Entonces, ¿sabes? Literal, y son fan y apasionados de esto y brutal. Yo estoy a favor del trabajo siempre y cuando a ti te guste lo que estés haciendo. Si no te gusta, sí, busca otra solución. Tal vez ahí sí te toca emprender, pero no todo el mundo es igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la cultura de autoayuda
promueve muchas veces el mismo ideal como una obligación y también tenemos que entender que hay cosas que la gente quiere hacer y hay cosas que no. Hay libros de autoayuda que son increíbles y literal que te van a llevar de punto cero, mientras que hay otros libros que yo hubiese preferido leer una novela. Si yo les soy honesta, uno de mis libros favoritos se llama Atlas Shrugged, que es como el Atlas Y en que es inglés, mi, ¿no? es mi siguiente pregunta. Así que sigue, sigue. Era mi siguiente pregunta. La tengo aquí apuntada, era la última. Literal, el libro de Atlas Shrugged porque habla de una sociedad distópica. Y también un libro que se llama Un Mundo Feliz, que es de Aldous Huxley, los dos son viejísimos. ¿Qué pasa? Que si ustedes se fijan, literal, la sociedad tiene una forma de funcionamiento en base al pensamiento. La gente que suele pensar más y actúa suele controlar más cosas de su vida o incluso de las vidas de otros. La gente que piensa mucho y no actúa suele ser una persona ansiosa y la gente que simplemente no actúa es ignorance is bliss. O sea, yo literalmente muchas veces he dicho que es una frase, si no me equivoco, de Einstein que dice, mira, nadie lo había hecho porque todo el mundo creía que era imposible, llegó el tonto que no sabía y lo logró. ¿Por qué? Porque literalmente jamás nadie le puso un límite. Entonces hay gente que llega muy lejos en la vida porque en realidad jamás le importó eso. Entonces, ¿sabes? Yo conozco un artista súper importante como tal que estuvo detrás de toda la ola punk en Inglaterra en el 2014-2016 y miren, o sea, literal, yo le digo grafitero, pero bueno, él dice artista callejero y es súper, súper exitoso a nivel que tiene millones de dólares y ya la había resuelto y vive de pintar. Y yo le pregunté, ¿cómo lo lograste? Y me dijo, no tengo ni pip idea, yo solamente seguí lo que me decía la vida. Y ya hay gente que ni siquiera se traza un plan. Entonces, entender que hay veces que nosotros mismos nos vamos a ayudar más que un libro. Que un libro sea, si tú quieres, una guía como tal, pero no te apoyes completamente en él, porque si tú te apoyas, tengo muchos amigos que se leen el club de las 5 de la mañana, están allí 2 meses y yo le digo, ya, no, todavía me paro a las 5 de la mañana, vuelvo al tercer mes, ya, no, vuelvo al cuarto mes, María, tenías razón, seguir todo esto no me sirve agarrar lo que de verdad me sirve a mí, lo que de verdad puedo adaptar. Entonces, por eso esos dos libros me gustan tanto, porque primero hablan de ese tipo de sociedad distópica, no lo que solemos ver en películas a mucho más detalle, y te muestran cómo funciona la conciencia colectiva humana, y tú decides de qué lado quieres estar. Si tú quieres ser un ser humano inconsciente, literal, soy tu fan, eres el mejor tipo de ser humano que no tiene ningún tipo de problema. Y siempre hablo de esto con mis amigos que me dicen, ¿cuánto está Bitcoin? Y yo, 30. Está en lo mismo que hace un año. Y yo, sí, está en lo mismo. No ha cambiado, ¿verdad? Todos los Entonces, mayos estamos a 30. sí, así funciona, pues. Así está diseñado. La Entonces, primavera es ¿sabes? así. Uno puede escoger de qué lado está. Quería ahondar un poco en el libro de Ayn Rand, en el de Atlas Shrugged. Yo el de Atlas Shrugged no lo he leído porque Es me leí... larguísimo. Te lo Pero terminas de leer. no, por eso no, sí, o sea, al revés, a mí me encanta que sea largo. No lo he leído porque me leí el del manantial, también de Ayn Rand, no sé si lo has leído. No, todavía no. Pero sí lo tengo en lista, repito. Él Pues suele escribir largo. sí, el de Manantial te va a encantar si te gustó Atlas Shrugged, te va a encantar. Y no me he leído Atlas Shrugged porque, aunque lo tengo, lo que me pasó fue que el verano pasado me leí el del Manantial. Y me gustó tanto que a mí me gusta, digamos, espaciarme los placeres, ¿vale? Digamos que lo disfruté tanto que dije, yo no puedo sentarme mañana y bajarme el de Y Atlas Shrugged, porque terminarlo. entonces, Sí, sí, claro, total, tienes toda la razón. digo, porque esta mujer ha muerto ya, no va a escribir otra cosa. Y no voy a terminarme los dos libros suyos en un par de años. Así que nada, me estoy dejando un poquito de tiempo entre uno y otro, pero nada, te quería hablar de este libro porque, a ver, a lo largo de toda esta conversación, que ha sido francamente muy interesante, has hablado varias veces de, bueno, de mercados, de entender Bitcoin y demás. Y has hablado en un momento dado, cuando te he preguntado sobre la economía austríaca, de que realmente no la has estudiado y supongo que tampoco la tienes muy controlada. Pero te gusta Ayn Rand. Ayn Rand no es economía austríaca per se, pero se parece mucho. Y Ayn Rand habla de, sí, una situación utópica, pero que realmente está asentada en los valores de libertarianismo y... Individuales. Sí, Claro, sí, esa corriente. Y, o sea, literal en la universidad creo que nunca la voy a ver, pero en la parte de economía autosustentable sí me parece que la economía, la Austrian, es como más factible. Lo que pasa es que todavía es muy utópica, por eso me gustan esos libros. Pero sí, cuéntame. sí, no. Yo creo que es que estás muy cerca
estás muy cerca del libertarianismo y del maximalismo en Bitcoin. No te has metido todavía a, digamos, a dar ese paso, pero al principio de la conversación, hace como casi 2 horas ya, me has dicho que tenías una teoría sobre por qué a las mujeres puede ser que no sean... por qué las mujeres... no sé, la teoría sería por qué las mujeres pueden no ser maximalistas. Porque te comentaba eso, que yo realmente no conozco todavía a una mujer, sí que las he visto en Twitter, pero no he tenido el gusto de hablar con ellas, que sean puramente, o sea, 100% maxis. Y tú decías que tenías una teoría. ¿Puedes decirme qué teoría era? Sí, y por cierto, si no vas a leer Atlas Shrugged todavía, lee Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Ese Y le he leído también, ya. Ese es muy bueno bien, también. chévere. Literal es como el punto intermedio entre dos extremos. Y otro que me gusta muchísimo, porque como les digo, no todo es autoayuda, literal llega un punto en que uno se satura y es como, ya, por favor, aléjenme todo libro que me diga que yo soy el dueño de mi vida, aunque sí soy el dueño de mi vida. Otro que me gusta mucho, otro autor es Richard Bach, uno, no sé si lo has leído. No. Literalmente es prácticamente un viajero en el tiempo, solo que él se habla como su yo del pasado. Qué buen libro. Y me gustan los libros que se traducen, las novelas que se traducen a algo que de verdad influye. Por eso me gusta tanto Rayuela, por eso me gusta tanto Cien años de soledad y lo que representa en realidad. Cuando tú aprendes a ver un libro fuera de la fantasía, te das cuenta de, wow, tremenda metáfora. ¿Cuál es el libro de Richard Bach que dices? El Richard se llama Uno, Uno. literal. Así, uno, como número uno. Y después de eso tengo otro que se llama el Mesías, que son como puras frases, que también es bueno, pero de Richard Bach, el libro uno, imagínate, lo leí porque lo encontré se llama One, pues lo encontré en la librería de mi papá, y era uno, mi papá es abogado, entonces muchos libros eran de leyes. Entonces tenía otra colección de libros de autoayuda de hace 1000 años, literalmente los libros de Trump y Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia, los defectos. Y también tenía otro extremo que eran novelas y me decía que esas eran sus favoritas. Entonces Richard Bach también tiene otro que se llama Ilusiones y otro que es Las aventuras de un Mesías reluctant, no sé cómo se dice en español, ¿cómo? Ese es el de... Ya sé quién es, creo que sí que lo he leído. El de One no lo he leído, pero el de las aventuras del Mesías, de Reluctant Mesías, este no es de uno, es algo de un avión, se encuentran en un avión, Es algo así. como, sí, sí, o sea, literalmente tiene como una esposa y ellos se van en un viaje en avión y de repente él mismo, interdimensional, les llega. O sea, es como un multiverso, pero Sí, sí, también tiene sí. uno que se llama Illusions, que habla como de esa teoría esa teoría de, yo creo que ahorita le dicen ay, ¿cómo lo voy a olvidar? Es como una teoría donde la gente cree la simulación. Hay gente que se lo lleva al extremo que literalmente que cree que esto es una Matrix, y hay otra gente que se lo lleva más al tema de percepción, pero es súper bueno en realidad. Y bueno, para cerrar el tema de los libros y explicarte la parte. Yo creo que sí, hay, porque bueno, la mayor parte de mi audiencia son hombres, literal 98% de mis audiencias son hombres, entonces estoy a la par que mis amigas que tienen OnlyFans, guardando las distancias, siempre hacemos ese chiste, pero tenemos la misma audiencia con objetivos distintos. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes quieren entender, lean literalmente, ya que veo que aquí les gusta leer, eso me gusta. La mayoría de mis amigos no. Me dicen, mira María, ¿con qué libro puedo aprender sobre juegos NFT? Y yo, amigo, busca en CoinMarketCap y lee. Literal, no hay un libro para todo eso. O sea, sí hay, pero honestamente hay libros más útiles que otros. Entonces, las mujeres son de Venus, y, bueno, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, los van a ayudar a entender, porque nosotros somos un poquito más analíticas, en todo caso. O sea, me he dado cuenta de, y eso también me gusta de la comunidad de criptólogos, es como más simple. No todos, repito, hay mujeres extremadamente simples y hay hombres extremadamente complicados. Pero el pensamiento en general, y no el pensamiento bueno, mira, no, nosotros nacimos así, el pensamiento que se ha forjado, literal, les hablo de la época, por si acaso, yo sé que soy de la generación, pero no soy vegana, feminista, no, literalmente soy muy libertaria, es como, bueno, YOLO, cada quien haga lo que, a mí, sí, de hecho mis amigos me dicen tipo, María y tal, pero feminismo, y yo no soy de la corriente, literal, estoy como en un punto medio, que cada quien haga lo que le dé la gana. Está bien, está bien. Entonces, Aquí no hay tibios en aquí mi somos canal. bitcoiners y ya, brutal. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes se fijan, literal, la mujer obviamente es más frágil, no tiene, no, ni siquiera si me ponen a correr al lado de un hombre, no tengo las mismas capacidades biológicamente hablando. Y también, en base a toda la historia, se ha acostumbrado que la mujer suele quedarse en la casa, etcétera, y el hombre va a trabajar, literal. El hombre provee y la mujer está ahí. Ahora, ¿creo yo que eso sea de facto? No, el futuro va cambiando, etcétera. Antes éramos monos, muchachos, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro acá? A que si te fijas, ¿verdad? Una mujer suele ser mucho más emocional.
No tanto porque nació así, sino porque sí está acostumbrada a que a través de la historia se ha encargado de lidiar con la crianza de otros seres, mientras que el hombre no está tan involucrado. Repito, en la mayor parte de los casos, la mujer tiene más tiempo para encontrar nexos emocionales que un hombre. Entonces, eso se transmite generacionalmente, literal, hablando de brechas generacionales. ¿Y qué sucede? Que llegamos a un punto donde ya no estamos en las mismas condiciones que antes. Ya hay mujeres que están en trabajo de hombres. A mí me da risa porque si tú buscas la historia del corretaje, la primera mujer que hacía corretaje en bolsa vino que sí, 10 años después de que ya eso existía allí, y simplemente por la limitación previa. Entonces, ¿qué sucede? El hombre emocionalmente no es tan profundo, la mayor parte de los hombres. ¿A qué me refiero? A que yo te digo, mira, sabes, Alberto, me gusta tu camisa blanca. ¿Sabes a qué me recuerda? Y tú, no, ¿a qué? Y yo, no, bueno, nada, tranquilo. Lo dejo pasar y después yo pienso, ¿cómo Alberto no va a saber que esa fue la camisa que usó en el primer podcast que él hizo? ¿Cómo no se va a recordar? Y Alberto no tiene ni idea de que yo estoy pensando en eso. O sea, literalmente para Alberto fue una pregunta y ya. Entonces, la mujer siempre lleva todo más allá. Hay veces innecesarias, hay veces que ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Que al ser extremadamente simples, yo creo que la mayor parte de los hombres o son, y discúlpame el término, es un término cripto literal, completamente degens, de mira, déjame comprar todos los NFTs que hayan, etcétera, o maximalistas de Bitcoin, literal, que me los he cruzado de tipo, blockchain es basura. Esos son mis favoritos. Entonces, he leído, blockchain es el asqueroso residuo que dejó el hermoso resultado de crear Bitcoin. Y yo, wow, qué trauma, Esa es muchachos. buena, no la Pero había ajá, escuchado ya nunca. sí, yo la he escuchado. Me la mandan por DM. Entonces, ¿qué sucede? Porque yo creo que la mayor parte de las mujeres va un poquito más allá. Al ser menos simples, porque sí, es obvio que somos como más emocionales, también vemos mayor aplicación. Entonces, si yo fuera un ser humano completamente simple, pienso, ¿sabes? Bitcoin es literalmente el de facto, why not? Pero si yo soy un poco más consciente, pienso en futuro. Todos pensamos en futuro, solo que cuando alguien es maximalista suele pensar en que todo lo demás va a morir y Bitcoin va a sobrevivir, o muchas cosas van a cambiar y uno o dos van a sobrevivir y que es mejor tener Bitcoin. Yo lo pienso de esta manera. Como saben muchos de ustedes, yo he trabajado en varios proyectos como advisor, porque desarrollo en blockchain y programo en Solidity. No me gusta, pero lo hago, porque si contrato gente que lo hace, necesito saber qué rayos están haciendo. Entonces trabajé en un proyecto de tokenización de bienes en Texas. ¿Qué significa esto? NFTs para edificios, conjuntos, etcétera. Y tuve la oportunidad de hablar en la misma mesa que los dos estaban en el proyecto con un maximalista de Bitcoin y con un maximalista de sistema fiat y de oro. Entonces, yo dejé que hablaran, que dijeran todo lo suyo. Obviamente también un poco de mansplaining, porque bueno, hay mucha gente que cree que... Sí, de hecho, si tú me ves en TikTok y tú me ves aquí, yo soy dos personas distintas. O sea, no hay forma ni manera de que seamos la misma persona. Pero es que hay que simplificar dependiendo del medio. El punto es que yo tuve esa conversación, ¿no? Y escuché ambos hombres, ¿no? De su parte, porque eran maximalistas en Bitcoin y el otro porque era maximalista en oro, ¿no? Y porque Bitcoin no servía. Sin embargo, los dos estaban en el proyecto de tokenización. Y les pregunté, ¿por qué Bitcoin? O sea, no tanto del maximalismo, sino por qué Bitcoin en específico. Y la respuesta del maximalista de Bitcoin y de la mayoría de los maximalistas de Bitcoin me dicen que es algo disruptivo y no se había inventado antes y es como la contraparte directa del sistema fiat y por lo tanto al ser dinero libre va a triunfar porque es mucho más nuevo y que el sistema anterior tiene 100 años usándose y aparte Bitcoin es privado, tus llaves son tuyas y también es en la invención principal. Y yo le digo, ok, entonces tú lo que buscas con Bitcoin es entrar un poco en una corriente moderna y en base a esta adopción cambiar tu estilo de vida. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de tu corriente de pensamiento. Y me dicen, sí, eso es verdad. O sea, literalmente yo soy maximalista de Bitcoin porque creo en esa tecnología. Y yo le digo, ¿tú crees en la tecnología de Bitcoin por lo que ha logrado, pero también por lo que va a lograr en el futuro? Y la respuesta es correcta. Ya que si me dices que no, entonces no tuvieras Bitcoin. Y yo le digo, entonces, ¿cómo? Que yo sabía que esta pregunta iba a surgir, literal, siempre surge. Entonces, ¿cómo, verdad, está bien para un sector, que es el sector monetario, verdad, que es Bitcoin, triunfar y ser el dinero del futuro, y la parte digital, privada, tus llaves de código abierto, está bien para ese rubro en específico, pero no para el resto del mundo? O sea, está perfectamente bien que Bitcoin triunfe, pero queremos seguir con el sistema burocrático. Literal, es lo único que tenemos. Entonces, ¿cómo puedes estar tan a favor de una invención? Es como que yo esté a favor de los teléfonos, pero no creo en las redes sociales. ¿Ok? Puedes no creer, eso no significa que no vayan a ocurrir. Entonces, esa parte del maximalismo, yo digo, estoy en un punto de encuentro porque ¿qué pasa? Nosotros tokenizamos un edificio completo de 6 millones de dólares a través de casi 10.000 inversores de distintos tamaños y el contrato inteligente redistribuye ganancias todos los meses en automático.
repito, uno de los dueños ni siquiera cree en Bitcoin y otro de los dueños solo es maximalista de Bitcoin y usa la tecnología. Porque ¿qué pasa? Que yo creo en Bitcoin no significa que algunas cosas no funcionan. Que yo no creo que los datos, por ejemplo, de salud se puedan procesar en la Bitcoin todavía y que en la blockchain y que es una utopía. Lo creo, o sea, no creo que se puedan procesar. Hay muchas cosas que creo que no van a pasar dentro de blockchain y menos porque literal tienes un ente de gobierno que controla tu pasaporte, tu salida, tus datos y esa burocracia siempre va a estar allí, pero no me parece que sea como que un residuo. Literalmente decir que sea un residuo es como pensar que, bueno, salió Internet e Internet se va a quedar en como estaba. No, hay muchas cosas. Es como que yo diga que solo va a existir una acción de todas las compañías que hay, o también la que he escuchado antes de que existiera el maximalismo de Bitcoin, que solo va a existir un gobierno a nivel internacional. Entonces, brutal. Tampoco soy ama y señora de todos los proyectos que veo. Literalmente creo que de casi todo lo que hay funcionan como 8 o 10 cosas, literal. Y de esas 8 o 10 cosas, como 6 van a sobrevivir. Yo creo eso. ¿Qué sucede? Que cuando tú eres maximalista de Bitcoin, repito, pones todos tus huevos en una sola cesta, literal, todos. ¿Y qué sucede? Que yo llegué a la cantidad de dinero que llegué gracias a las altcoins, literal, no en mercado bajista. Entonces, por eso a mí me parece que ser maximalista primero te quita muchas oportunidades, muchísimas, porque repito, los retornos disminuyentes existen, no es lo mismo la gente que está entrando ahorita. Y segundo, que es una cultura un poquito radical, en el sentido de que blockchain siempre va a existir y siempre va a llegar alguien que esté pensando algo nuevo. Que el 99% de las cosas van a morir, sí. Que hay cosas que jamás van a morir, exacto. Y esas cosas suelen ser tecnologías, no monedas. Entonces, ¿sabes? Ser maximalista es como decir, solo existe Google y ya. Y dentro, pero si solo existe Google, es como brutal, existe blockchain. Pero si tú me dices, solo existe Google para buscar qué día es y esa es la única función y eso es lo único que va a pasar, yo, está bien, tú puedes pensar una cosa, el futuro tiene otras cosas en sus manos. Y por esa corriente me voy. Y por eso se van la mayoría de las mujeres, aunque hay muchas que son que sí, amo el metaverso. Yo no soy así. Conste que dudo mucho que supieses que esta pregunta te la iba a hacer. O sea, después de que tú me has dicho que igual ese tema salía después y me lo he apuntado, entonces ya podrías intuir que sí que iba a salir. Pero, No, no, no. ¿siempre Yo sale esto? sabía. Siempre sale. ¿Siempre te Y preguntan por siempre qué las sale el mujeres no son tema. bitcoiners? No, siempre sale el tema de por qué yo no soy maximalista. Y luego de esa pregunta suele salir, No. ¿sabes? O sea, como que ahí entran en concepto, Mariel es mujer, Mariel es mujer. Entonces ahí me dicen, ¿sabes? No conozco casi mujeres en blockchain. Y yo sí, lo que pasa es que normalmente, ¿quién está acostumbrado a tratar con temas financieros? El hombre. ¿Quién está poco acostumbrada? La mujer. Entonces es como algo que más sucede. Sí, de hecho ahorita es que ahorita, o sea, literalmente les hablo ahorita de hace 50 años que todavía hay una diferencia de salario, o sea, eso daría bastante obvia la razón, literal. Todavía hay muchos empleos en los que los hombres ganan más, ¿no? Porque hace tiempo era así. Entonces, luego de esa pregunta surge, wow, la mayoría de las mujeres que conozco invierten que sí en NFTs de World of Woman o en miles de altcoins, porque no conozco ninguna mujer maximalista. Y allí no respondo todo lo que te respondí porque no suele ser un podcast, suele ser alguien que conocí o alguien que me lo preguntó literal por DM, pero siempre respondo que normalmente el maximalismo va a una cuestión de simplicidad, literal. Es como que el de facto lo que va a funcionar, y listo. Y las mujeres van a una cuestión de, ay, hay posibilidades eternas, de ilusión de la vida. Y ahí. Bien, bueno, mis teorías y mis argumentos suelen ir un poco por otro lado. Realmente, bueno, Bitcoin se parece mucho, bueno, digamos, la filosofía Bitcoin y la filosofía libertaria se parecen mucho y, Sí. y encontramos a pocas mujeres también dentro del movimiento libertario. Y aquí, una teoría que escuché, bueno, no sé si escuché o esta es mía, si es mía es de las pocas, pero, pero una teoría que sí que escuché que tenía que ver un poco con la empatía, porque realmente si el sistema libertario suele ser explicado como que, oye, ya cada uno con lo suyo, ¿no? Y que vaya tirando con lo que pueda. Y claro, eso a una persona que sea más empática, digamos que no le entra demasiado bien, ¿no? Porque digamos que la empatía le lleva bueno, a considerar otros sistemas que tengan más en cuenta el ayudar a la gente, ¿no? Bueno, tratar de sistemas sociales que de alguna manera, ¿no? Pues protejan, ¿no? Al débil o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso Exacto. encuentras a pocas mujeres dentro del libertarianismo. Y por eso creo que también encontrás a pocas mujeres dentro de Bitcoin en general, luego también dentro de cripto en particular. Y bueno, de lo que has comentado sobre Bitcoin y las criptos y el maximalismo, bueno, yo no sé esa persona. Cada persona es maximalista y lo explica de una manera diferente, ¿no? Sí, Yo creo que al final,
O sea, la razón o... Bueno, no voy a hablar tampoco por mi audiencia porque vete a saber, no cada uno porque es maximalista aquí. Pero, pero la razón por la que yo soy maximalista es porque yo no, o sea, yo no creo que el resto de blockchains vayan a desaparecer. O sea, probablemente sigan funcionando y probablemente se inventen nuevas cosas y la gente los va a seguir usando. O sea, en ese sentido, que yo me considere maximalista no quiere decir que sea ajeno a la realidad. De hecho, sé cómo funcionan estos sistemas, vengo de finanzas, de hecho he ayudado a diseñar algunas shitcoin de estas, o sea que tengo bastante idea de cómo funciona el tema y entiendo que eso va a seguir funcionando, porque bueno, hay mucha gente que les va a demandar por las razones que sean, ¿vale? Que yo igual yo igual no comparto, pero que ahí están. Yo me considero maximalista porque entiendo que después de entender y de comprender cómo funciona el dinero, creo que solamente hay una tecnología que puede hacer de dinero. Y esa sí que sería Bitcoin porque es el mejor dinero como tecnología. Y Claro. cuando pones a dos dineros juntos, normalmente acaba ganando el mejor de ellos, ¿no? El más sólido de ellos. Entonces, por estas razones por la que entiendo que la gran mayoría de los maximalistas tienden hacia el maximalismo, en el sentido de, bueno, ¿para qué voy a ser no maximalista cuando solo creo que un dinero va a funcionar? Otra cosa es que te metas en temas de no, pero bueno, habrá una blockchain donde hay NFTs o una blockchain donde hay cosas de DeFi y tal. Bueno, pues sí, eso seguirá existiendo y tendrá su público y demás, pero en cuanto a tecnología monetaria, digamos que yo opino que Bitcoin es lo único que tiene sentido en comparación a otras criptos, por supuesto, fiat, oro, que digamos que para mí Bitcoin ofrece, ¿no? esas ventajas que los demás no tienen. Entonces yo lo veo en ese sentido, pero es verdad que puede haber gente que sea más... Y yo soy muy tóxico, ¿eh? Yo me considero muy tóxico y además estoy orgulloso de serlo. Intento ser cada día más tóxico y contarlo de mejor manera, pero dentro de mi toxicidad entiendo que blockchain va a seguir existiendo. También algo que voy a decir y que me di cuenta cada vez que fui parte de algún tipo de movimiento monetario, valga la redundancia, sea acciones, sea opciones, sea lo que sea, es que uno busca tener pertenencia, literal. El ser humano siempre va a buscar sentido de pertenencia. Mientras más tóxico y más estés inmiscuido en un tema, mejor te vas a sentir, porque va a ser tu mini zona de confort mientras las cosas no estén como tú quieres. La Si las cosas tribalidad. están como tú, literal, si las cosas no estuvieran, la comunidad, si las cosas no estuvieran, si las cosas, perdón, si las cosas estuvieran exactamente como tú quieres que estuvieran, es decir, BTC en el precio que tú personalmente tienes provisto, tal vez ni siquiera por algoritmo, tal vez solo por pasión, probablemente estuvieras haciendo esas cosas en vida que siempre quisieras hacer, en vez de pensando por qué BTC es la única corriente que funciona. Yo veo BTC y blockchain como lo veo, o sea, no desde un punto de vista de dinero, porque al haber estado en tantos rubros distintos y tantas opciones de inversión, me doy cuenta de que uno evalúa en base a la oportunidad. Yo no veo las monedas como competencia de dinero. Yo veo las monedas como competencia de oportunidades. ¿Qué pasa? Yo compré acciones de Google y me fue muy bien. Mi mejor acción fue Zoom, literal. La mejor acción que he tenido de todas que he comprado, que me ha dado muchísimo más. Si yo me quedo con un maximalismo de Google, sabiendo que en realidad es el de facto y que a años me va a dar plazo, literalmente rechazo que hay cosas que están dentro del mismo rubro que no son directamente una competencia, son una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que he obtenido con Bitcoin he hecho mi buen X, porque sí, obviamente hice un DCA y mi DCA me da muy bien, literal, estuve allí en 600, luego vendí, ¿no? O sea, tengo mi historia con Bitcoin, pero las únicas veces que he hecho 100X lo he hecho en altcoins con las que he visto oportunidad. Compré BNB cuando costaba centavos, compré Solana cuando costaba centavos, compré Chainlink también, Monero en esa época, ya no tengo Monero, spoiler, tampoco tengo Stellar, no tengo XRP, no tengo ninguna de esas monedas, literal, tengo 6 monedas nada más y las que tengo son porque las compré hace mucho tiempo y las he ido liquidando. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no veo el ecosistema como una competencia de dinero, lo veo como una competencia de oportunidades, ¿sabes? Literalmente Ethereum no es una competencia de Bitcoin Solana, tampoco es una competencia de Bitcoin. Por eso, literal, la mayor parte de mi capital siempre ha estado en Bitcoin. Pero como he vivido experiencias, literalmente me he dado cuenta de que a veces capital mucho más bajo que he invertido en Bitcoin me ha dado 100 veces, incluso 200 veces. Yo he obtenido 12.000, 13.000% en portafolios y eso viene de otras monedas, no de BTC. Entonces me di cuenta de que casi una oportunidad. Ahora, ¿me voy a casar por siempre con ellos? No. Literalmente mi marido es Bitcoin y siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces las oportunidades como tal, no lo veo como infidelidades a BTC, sino como literalmente
repito, oportunidades. Porque ¿qué pasa? No tengo un solo portafolio. Tengo un portafolio de acciones, también tengo ETFs, tengo 2 negocios en físico, tengo propiedades. O sea, literalmente yo busco diversificarme lo más que pueda, porque repito, son ciclos. Durante un mercado bajista, si yo no Sí, tengo un ingreso de renta fija, voy a estar y entonces, así lo veo yo. Repito, no soy fan tampoco de ninguna altcoin. Hay altcoins que me parecen tremendas, no, pero no, al pero segundo sí, yo que creo, aparezca otra, murió, literal. sí, yo creo que realmente no son visiones opuestas, porque, a ver, tú estás comentando el hecho de que como oportunidad de inversión, claramente, ¿para qué te vas a cerrar solamente a una cuando es posible, ¿no?, que otras oportunidades de inversión sean más apetecibles? Incluso cuando yo Claro. hablo, según con quién esté hablando, si es una persona que no es Bitcoin, es un típico no coiner que tiene una cartera de inversión y me pregunta, bueno, pero ¿para qué me puede servir Bitcoin a mí? Pues yo se lo planteo dentro de lo que es una cartera de inversión normal. Dices, mira, ¿tienes acciones? Sí. ¿Tienes bonos? Tengo algo. ¿Tienes inmobiliario? Sí. Dice, ¿y no tienes Bitcoin? No. Dice, bueno, pues igual deberías tener algo de exposición a este tipo de activo. ¿Por qué? Pues porque te ofrece otro tipo de, digamos, de rendimientos, otro tipo de oportunidades, ¿no?, como inversión. Pero sí, es una cuestión el hecho de que lo quieras tener como inversión y conocemos a gente que invierte, bueno, pues en varias monedas y demás. Y luego otra cosa es, yo creo que el maximalismo, digamos, filosófico, ¿no?, que tú entiendas o que creas el tema de Bitcoin a otro nivel. Pero, bueno, tampoco nos vamos a liar ahí mucho más porque creo que es tontería. Y creo que realmente, si te gusta Ayn Rand y estás, digamos, de acuerdo en otro tipo de economía que tú llamas utópica, yo llamo, pues creo que podemos llegar a una especie de economía libertaria en algún momento, pues poco te Es queda. una utopía hasta que sucede, literal. Exactamente, Imagínate, exactamente. las videollamadas eran la utopía de hace 100 años, pues. Las redes telefónicas eran la utopía del telégrafo. O sea, literal. Por eso digo que yo creo que te queda, en realidad seguirás invirtiendo en lo que sigas invirtiendo y parece que te está yendo bien, así que es tontería decirte lo contrario. Pero de corazón, como tú has dicho, tu marido seguirá siendo Bitcoin, lo cual me parece una gran frase para dejarlo aquí. Hay algunas personas que tienen algunas preguntas por aquí. No sé si tienes tiempo, pero si no, pues no pasa Vamos a nada. darle con 2 o 3. Muy Es bien, que yo genial. sabía que se iba a extender, por eso te dije, tengo ahora. Ya, ya, yo no sabía que se iba a extender tanto, pero literal ha estado muy bien. Así que, bueno, espero verte por aquí Vale. otra vez. Ahora pasamos a las preguntas de la gente, pero bueno, si te quieres despedir para los que escuchen el podcast, pues este es tu momento. Bueno, muchachos, gracias por tenerme acá. Honestamente, Alberto me parece una persona admirable. Me gusta lo que hace y me gusta que tuvo la constancia de sobrevivir, ¿no? Para mí eso es de muchísimo respeto. Y gracias por la invitación. Espero que sepan al menos un 0,001% más de cosas de las que sabían desde que llegaron acá y que pase a uno de sus episodios favoritos para la historia y que sea recordada. Un abrazo para todos y recuerden que su marido siempre sea Bitcoin. No es coña lo que decía durante la entrevista, de hecho no sé si lo he dicho en la parte que ha quedado publicada, pero durante este directo, durante esta entrevista que hicimos en directo, hubo un huevo de comentarios, perdón por la expresión, pero sí es que hubo un montón de comentarios. La gente estaba flipando con Mariel, sobre todo fliparon bastante con el hecho de que tenía 12 años cuando empezó a emprender, cosa que, hola, mundo occidental, ahí esto no pasa, pero bueno, por gracias a la riqueza que hemos creado. De nuevo, me refiero al podcast este que hice sobre Vietnam y el cómo se crea riqueza. Bueno, espero que no tengamos que volver a ese punto, aunque bueno, todo apunta a que tendremos que empezar el proceso de riqueza, de generación de riqueza desde cero otra vez, así que bien, volveremos a trabajar a los 12 años, a tope. Bien, bueno, total, que Mariel, una gran entrevistada, me ha parecido muy interesante todo lo que tenía que decir, me ha parecido increíble ese nivel de... Bueno, no diría tanto de conocimiento, sino de compostura, ¿no? Con la tierna edad que tiene. Es verdad que hay cosas u opiniones con las cuales no estarás de acuerdo. Yo mismo, pues bueno, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando empieza a hablar de algunas cosas de cripto o
o cuando habla sobre alguna lectura de mercado o de las razones o no razones para tener Bitcoin y demás. Bueno, hay cosas ahí con las que podemos no estar de acuerdo, pero yo creo que la forma en la que lo explica ella es genial y la verdad es sorprendente para una persona de tan corta edad. Así que nada, espero que os haya gustado la entrevista, a mí me lo pasé muy bien y espero que Mariel se venga otras veces a hablar de mercado, porque bueno, no es lo típico que yo hago, así que creo que traer a una persona con esta calidad para hablar de ello puede ser interesante. Así que nada, espero poder que esté de vuelta algún día. Y nada, que por tu parte, ya sabes, Patreon si me quieres ayudar, Twitch si me quieres ver, Twitter si me quieres escribir y Relay si quieres comprar Bitcoin. Y con todo eso dicho, pues nada, ya podemos, si eso, pues vernos otro día, ¿no? Venga, un abrazo.